Bueno, pues comenzamos nuestra primera mesa redonda desde Ajul. Contamos con la colaboración de nuestro compañero Alejandro Ferrer, secretario insular de Tamarán. Tenemos la especial invitación de nuestro grandísimo camarada majorero Cristian Sima, y yo soy Alejandro Valdivia, coordinador nacional. Lo primero, darle la bienvenida a los compañeros. Bueno, bienvenido y buenos días, Cristian. Buenos días. Pues buenos días, Alejandro. Buenos días, señores. Bueno, estamos realizando la grabación de este debate porque hemos visto la necesidad imperiosa de tocar estos temas y tocar estos temas con fundamento, fuera de todo discurso sentimentalista, reaccionario y copia y pega de los bulos. Tenemos a nuestro invitado que es una persona, pues digamos que tiene bastante trabajado este tema. Además, quiero recordar la presentación que se hizo en Taucho hace unos años, si no me equivoco, corrígeme, Cristian, se llamaba La Negritud en Canarias. Sí, exacto. Plausible, la verdad. Ojalá puedas volver a deleitarnos con esa ponencia, porque la verdad es que sin duda era muy enriquecedora. Y bueno, para no robarles más tiempo, vamos a dar comienzo a nuestra mesa redonda. Vamos a tocar diferentes áreas, todas ellas relacionadas pues con la coyuntura en la que vivimos actualmente del problema, digamos, la crisis migratoria que se le está llamando en Canarias, y cómo vemos espectáculos dantescos por un lado, y vemos reacciones pues aún más horribles si caben por determinados sectores de la población, todos ellos totalmente influenciados por la manipulación informativa, por las fake news y por los bulos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos pues con la raíz del problema. ¿Cuáles crees, Cristian? Y también invito a participar al compañero Alejandro. ¿Cuáles creen que son, digamos, las causas directas del drama, por así decirlo, migratorio que estamos volviendo a vivir, que es algo cíclico, que no es algo puntual? Sí, bueno, el fenómeno migratorio, ¿no? Que muchas veces los medios lo plantean desde el término crisis, que en sociología muchas veces nos planteamos qué es realmente una crisis migratoria, ¿no? Porque se utiliza el concepto, pero ni siquiera nos planteamos qué quiere decir realmente. Normalmente se habla de crisis migratoria pensando desde la perspectiva del lugar destinatario de los migrantes, de si entran muchos o pocos. Es decir, los sociólogos son muy críticos con esto, ¿no? Porque dicen, claro, la inmigración es un fenómeno súper amplio y la llegada es solo una parte de ese fenómeno. Hay otra parte que es las políticas de integración, las medidas económicas, los acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero los medios solo hablan de la llegada. Los titulares son llegan no sé cuántos, y ya está, y más o menos se queda ahí. A veces hay otra parte de los medios que, digamos, medios que denuncian, ¿no? El diario.es, por ejemplo, que ha hecho una labor de denuncia muy potente, que se centra en las condiciones en las que están los que llegan, ¿no? Por ejemplo, con el problema de que están hacinados en el muelle de Arguineguín y tal. Entonces, bueno, yo creo que actualmente la palabra crisis es un poco exagerada, incluso me pareció que fue exagerada en 2006. Lo que ocurre es que desde una perspectiva canaria, lo que ocurrió en 2006 era novedoso, porque Canarias históricamente era un territorio que expulsaba población, no que recibía. Entonces, cuando empezamos a recibir, vemos un fenómeno nuevo y, por decirlo, hablando popularmente, a cualquier cosa la llamamos crisis migratoria, ¿no? Exacto. A que lleguen 30.000 personas, la llamamos crisis migratoria, cuando nos llegan tranquilamente 10 millones de europeos, ¿me entiendes? Entonces, llamar crisis a 30.000 personas en 2006 es exageradísimo, ¿no? Crisis migratoria sí es, por ejemplo, la que hay en Jordania con los refugiados sirios, ¿no? Que hay 2 millones de personas, eso sí es una cifra importante, ¿no? Y bueno, las causas, digamos que los fenómenos migratorios es una constante, ¿no? En la historia de la humanidad, y en cierta manera hay que verlos como algo natural, no como algo problemático. Y bueno, digamos que existen unas causas generales, ¿no? A los fenómenos migratorios que son más o menos comunes, y luego unas causas coyunturales, ¿no? Unas causas específicas de unos procesos migratorios concretos, ¿vale? Digamos que las generales, que
Ustedes que han leído mis artículos les sonarán. Las generales son las políticas, por ejemplo, los exiliados, ¿no? Que viven por razones ideológicas. Aquí hay que hacer un importante comentario, que es que mucha gente piensa, ¿no? Cuando lo ves en los comentarios en las redes, dice, no, es que no creo que sean exiliados porque vienen con dinero, pero es que un exiliado no tiene por qué ser pobre, ¿no? Por ejemplo, el exilio venezolano es millonario. Y están en el barrio Salamanca, ¿me entiendes? Y se codean con los altos mandatarios, con banqueros, ¿me entiendes? Y es un exilio, pero son millonarios. Si no hace falta que seas una persona pobre para considerarte exiliado. Aunque bueno, lo de Venezuela, lo de que están perseguidos, hay que ponerlo muy en duda, ¿no? Sí, porque entran y salen del país cuando quieren, de la manera que Sí, quieren. exacto, sí. Es más un discurso político interesado, ¿no? Que una realidad. Pero Hay que darse una vuelta por Caracas y ver las pancartas de contra del gobierno allá donde miras y tal. Y yo siempre he dicho, pues vaya dictadura más laxa, ¿no? Que sí, permite día y noche ataques constantes por todos lados, ¿no? sí, sí. Pero bueno, lo Una, quería utilizar un poco como ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como Guinea Ecuatorial, que hay un importante exilio, una parte de ese exilio es gente más o menos acomodada, que incluso muchas veces colaboraron con el régimen, pero en un momento dado rompen con él, el régimen empieza a ir a por ellos, y estas personas con una capacidad económica potente, pues se van del país, ¿no? Se van con un buen colchón económico, además. Y muchas veces la gente no comprende esto o no lo reflexiona y dice, no pueden ser que estén huyendo de persecuciones ideológicas porque vienen con móviles. Y es un absurdo decir eso porque es independiente de tu situación económica, es una cuestión política, ¿no? Muchos de ellos pueden ser de clase baja, pero otros no es necesario. Luego, las causas culturales que explican los fenómenos migratorios, pues tienen que ver con todo este tema de la gente que sale buscando aumentar su nivel académico, ¿vale? Esto se da mucho, por ejemplo, en América Latina. Hay países como Colombia o Ecuador o Perú, ¿vale? Que una parte importante de su población migra a los Estados Unidos para estudiar a la universidad o a Cuba, que Cuba además tiene unos tratados especiales para acoger estudiantes latinoamericanos y de otros países, como el Sáhara Occidental, por ejemplo, que los acoge con unas condiciones muy ventajosas, ¿no? Estudiar es gratuito, se les facilita una vivienda desde el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas migran a Cuba con la intención de estudiar a la universidad, sobre todo estudiar medicina. Otras causas son las socioeconómicas, que son muy fáciles de entender, que es la búsqueda de empleo principalmente, o cambiar de país para invertir y abrir un negocio, ¿no? Los migrantes económicos, pero de tipo empresarial, los que dicen, seguro que todos conocemos algún caso, ¿no? Voy a ir, yo que sé, un madrileño, voy a ir a Canarias a abrir un restaurante, por ejemplo. O un italiano que dice, voy a ir a Canarias a abrir una cafetería. También son migrantes económicos, ¿no? Luego, las causas familiares, que hay de dos tipos, digamos, están las familias que quieren mejorar, ya sea su situación económica o cultural, o las dos, y se crea una estrategia familiar para elegir qué miembro o miembros de esa familia van a salir del país, ¿no? Normalmente se eligen los miembros más jóvenes, más capaces de trabajar, etc. Y también están las causas familiares de ir a otro país porque su familia o una parte importante de su familia ya está allí. Esto es una cosa que se está produciendo mucho en Canarias, que muchos de los magrebíes que vienen, tanto marroquíes como argelinos, declaran que quieren ir a Francia porque tienen a su familia allí. ¿Vale? Finalmente están las causas bélicas y, ¿no?, los conflictos armados, que aquí hablaríamos de refugiados y de desplazados, ¿no? Que los refugiados y los desplazados son distintos a los exiliados. Y finalmente las catástrofes, como pueden ser los terremotos, los huracanes, este tipo de cosas. Y ahora, por ejemplo, en África, en el cuerno de África, ¿no?, una de las cosas que está generando mucha migración es la plaga de langostas, que está poniendo en peligro la producción agrícola. No sé si han visto imágenes, es una plaga terrible, es espectacular, y lleva desde el año pasado este problema ahí. La FAO, ¿no?, ya ha dicho que va a afectar a bastantes personas, que no me acuerdo la cifra, pero no sé si era como 1 millón de personas que que ahora mismo se estaban alimentando más o menos bien, que iban a empezar a tener problemas alimenticios serios, ¿no?, falta de seguridad alimentaria por esta plaga. Y bueno, en Etiopía encima ahora estalló una guerra civil bastante chunga. Y bueno, estas son, digamos, La que tenían con Eritrea, ¿no?
Sí, bueno, con Eritrea habían firmado la paz, pero ahora hay una guerra interna en Guinea Ecuatorial, una guerra civil. Estalló hace ya una semana porque Etiopía es un país de los más grandes de África y de los más poblados. Y ellos siempre han tenido, porque Etiopía no fue colonia, ¿vale? Ellos siempre fueron un país que no fue dominado y que además era un imperio, es decir, ellos dominaban a otros territorios del entorno, como Eritrea, por ejemplo. Y actualmente hay un grupo independentista, que son el Frente de Liberación Popular de Tigray, que es una región, además rica en recursos, que se alzó con armas para pedir la independencia del gobierno federal etíope. El gobierno federal etíope reaccionó, pues, sacando al ejército y combatiendo, ¿no?, a este grupo armado, y ahora hay una guerra muy fuerte entre el gobierno y los independentistas, y además se suma que han habido ataques en territorios de Eritrea, lo que no he comprobado si son a posiciones de esta guerrilla o a posiciones de Eritrea, ¿sabes? Porque las guerrillas a veces cruzan las fronteras y todo este tipo de cosas. Sí. Y además Etiopía tiene, es decir, esta guerra se está diciendo que va a ser muy problemática para toda la región porque Etiopía lleva meses teniendo tensiones importantes con Egipto porque se estaban peleando por los recursos acuíferos del Nilo. Etiopía quería construir ahí una superestructura para solucionar sus problemas de escasez de agua, y Egipto decía, bueno, pero es que el Nilo me pertenece y tal. Entonces tenían unos conflictos ahí que puede desencadenar, bueno, además en Sudán del Sur también hay otra guerra. Entonces se va a complicar bastante la cosa. Pero bueno, digamos que, por recuperar el hilo, aparte de estas causas generales, digamos que las causas específicas de la situación que vivimos ahora con la llegada de inmigrantes del continente, de nuestro continente en realidad, a las islas, están obviamente las económicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los principales países son Senegal, ¿vale? Mauritania, de Marruecos también llegan, Mali, que llegan muchos desde ahí, Nigeria también, Gambia. Y bueno, digamos que las económicas son principalmente la crisis que crea el coronavirus. Esto, por ejemplo, en el Magreb supone que muchas personas, lo que podríamos decir, que la clase media, ¿no?, una clase obrera más o menos acomodada y pequeños empresarios, con la crisis del coronavirus, en Marruecos no ha habido el escudo social que hubo aquí, entonces la gente que todavía tiene ahorros dice, mira, me piro para Francia, ahora que todavía tengo dinero para irme para allá, antes de que esto vaya peor. Y claro, como el estrecho, el Mediterráneo, el Alborán y toda esa zona está bastante cerrada, es muy difícil pasar por ahí, aunque muchos lo siguen intentando. Tratan de desviarse hacia Canarias, ¿no? Van primero dentro, se dirigen al sur de Marruecos y muchas veces salen desde allí o cruzan hasta Mauritania incluso, y salen desde Mauritania. Luego en Senegal ocurre también que hay, seguro que lo vieron en los medios, una brutal crisis pesquera, muy fuerte, y una parte importantísima de los senegaleses que están viviendo son personas que vivían de la pesca, son personas que viven en zonas costeras. Y además es un país que ha visto su situación económica empeorar brutalmente, porque desde los años 90 el Fondo Monetario Internacional los ha ido presionando poco a poco a hacer una serie de reformas súper agresivas, y la economía senegalesa, que era bastante estable, y es un país donde, por ejemplo, hay una muy buena convivencia entre los distintos grupos étnicos y religiosos, hay judíos, hay cristianos, hay musulmanes y hay otros grupos étnicos, hay varias lenguas, varios grupos étnicos y no hay gran problema, ¿no? Y había más o menos una estabilidad económica. Pero ahora eso, en los 90 ya empeoró la situación, pero es que ahora ya es brutal, ¿no? Con el tema de la pesca, los campesinos también han visto perder pequeñas porciones de tierra por todos estos programas, que se han visto endeudados, han tenido que vender sus tierras y tal. Y eso sumado al tema del coronavirus, pues claro, las poblaciones estas se han visto obligadas a salir del país, ¿no? Y luego también hay causas bélicas, ¿vale? La guerra de Libia, por ejemplo, ha desestabilizado un montón de países de alrededor. Por ejemplo, para entender la guerra de Mali, hay que conocer la guerra de Libia. Porque la guerra de Mali se produce un año después de la de Libia. La de Libia empieza en 2011 y la de Mali en 2012. ¿Por qué? Porque en Libia, cuando se asesina a Gaddafi, se desmantela el Estado libio. Libia es un disparate. Es decir, en Libia hay dos gobiernos
y distintos grupos armados, y cada grupo controla un territorio concreto. Pero es un control muchas veces irreal, ¿no? O que solo es real donde, por ejemplo, hay muchos recursos petrolíferos, que hay más o menos un control fuerte, y hay colaboraciones con distintos países, porque está interviniendo ahí todo el mundo, que si Egipto, que si Turquía, que si Francia, que si Estados Unidos, una locura aquello, ¿no? Entonces, claro, muchos grupos, al ver que en Libia las fronteras, aquello es un disparate, entra y sale quien quiere y como quiere, ¿no? Pues muchos de estos grupos de calado yihadista se colaron en Mali porque, ¿qué pasó? Que esto tiene mucho que ver con el tema de los tuareg. Los tuareg, los que vivían en el desierto de Libia, están vinculados a temas de tráfico, contrabando y todo este tipo de cosas, y muchos de ellos acabaron en el ISIS. Pero los tuareg que vivían en ciudades y pueblos libios, habían vivido de las ventajas de la acogida que les hizo Gaddafi. Gaddafi en 2008 hizo un llamamiento internacional a que todos los tuareg fuesen a Libia, los tuareg de distintos países africanos, y les dio la nacionalidad y la plena ciudadanía. Entonces, porque él quiso retocar el sistema tribal de Libia, ¿no? Y de poderes. Entonces, esos tuareg se vieron mejorar notablemente su situación y fueron fieles a Gaddafi. Entonces, el ISIS declaró a los tuareg enemigos de la revolución libia, y muchos de ellos huyeron a Mali porque ahí hay una histórica presencia tuareg y dijeron, bueno, ahí tenemos nuestra gente y nos vamos allí. Y en Mali exactamente, en Mali se encontraron que muchos grupos yihadistas los persiguieron hasta Mali y se vieron obligados, ya venían de la experiencia de la guerra civil libia, ya habían utilizado armas porque Gaddafi armó a la población civil cuando empezó la guerra. Y empezaron a haber una serie de combates y dijeron, necesitamos tener un estado propio para protegernos de las amenazas yihadistas, ¿no? Entonces proclamaron un estado en Mali, en el Al-Zawad, que la comunidad internacional no reconoció. Y cada vez fueron entrando más grupos yihadistas a Mali, porque también operaban grupos en Nigeria, como Boko Haram y otros grupos, en Níger, y se disparó, ¿no? Entonces Mali tiene una presencia yihadista fuerte. Además, Francia, para derrocar al estado tuareg, dio armas y dinero a todos estos grupos yihadistas, como había hecho en Libia unos años antes. Y después, además, Francia dijo, no, tenemos que combatir al yihadismo. Y enviaron al ejército francés, que continúan ahí hasta el día de hoy. Encima, si esto fuera poco, en agosto, a ver si te lo busco, porque siempre se me olvida el nombre. En agosto hubo un golpe de estado militar que dio a Simi Goita, que es un militar que durante años fue entrenado por los Estados Unidos de América y tenía muchas vinculaciones con la administración de Trump, ¿vale? Entonces imagínense el caladero que hay en Mali. Entonces, claro, eso supone todo este conflicto armado, distintos grupos yihadistas, el gobierno de Mali, el Estado Tuareg, etcétera, etcétera. Todo este conflicto en Mali supone que un montón de población maliense huye, ¿no? Y muchos están llegando a Canarias. Esta es una de las causas importantes que hay que comprender. Además, en otros países del Sahel también hay conflicto bélico, intervención francesa y tal. Luego también tenemos la crisis política en Argelia. No sé si recuerdan las manifestaciones contra Bouteflika, ¿vale? Que también son muchos argelinos los que están llegando, vinculados a esta destabilización, porque cayó Bouteflika y han habido distintos gobiernos, pero el país no ha recuperado la estabilidad. Todavía hay manifestaciones, el gobierno se está viendo incapaz de controlar la situación. Luego tuvieron problemas porque España, que era el principal país que les compraba gas, dejaron de comprarles porque Estados Unidos presionó a España para que cayera el gobierno de Argelia y dijeron, deja de comprarles gas, la crisis va a empeorar, que ya tenían la crisis petrolera, y esto va a hacer que caiga, ¿no?, este gobierno. Pero bueno, hace poco España y Argelia, hace como 5 o 6 días, recuperaron el trato de gas y España vuelve a ser el principal socio comercial, pero todavía continúa esa crisis que se suma también a la crisis del coronavirus, y eso nos ayuda a entender por qué también está aumentando la llegada de argelinos, que se está disparando. Y finalmente, digamos, cuestiones o motivaciones familiares de muchas personas de estos países que, como quieren ir a Francia, ellos ya tienen familia en Francia, ¿no? Y es muchas veces lo que declaran, porque muchos de ellos ya vienen con pasaporte, vienen en patera y tal, pero vienen con el pasaporte diciendo que yo quiero ir a Francia, ¿no? Luego, además, tenemos la gran explicación de por qué llegan más a Canarias que por el Estrecho, que es lo más cercano para los del Magreb, por ejemplo,
o incluso los subsaharianos, que muchas veces cruzaban por el estrecho porque iban primero por el continente, cruzaban el desierto, era súper arriesgado, ¿no? Sobre todo si acababa en Libia, que vimos que a muchos de ellos los capturaron a un montón de subsaharianos y los sometieron a la esclavitud. Esas imágenes fueron De hecho, terribles, ¿no? Las se imágenes trafica con ellos. exactamente, las imágenes de migrantes secuestrados en el desierto por distintas milicias yihadistas y los esclavos africanos como, vamos, como en el siglo XVIII, ¿no? Pues, vamos, eso fue terrible. Esa fue la democracia que llevaron a Libia, ¿no? Mm. Y bueno, pues cruzaban por ahí, ¿no? Cruzaban por el continente, trataban de ir por Marruecos o por Argelia, e incluso por Libia, que era lo más peligroso, y después, pero ahora como eso está cerrado, muchas veces tratan de desviarse, ya llega la información, ¿no? Y les dicen, mejor vete por la ruta canaria, que la ruta canaria ellos saben que es muy peligrosa, muchos de ellos no saben nadar, el mar aquí es muy peligroso, y más en las embarcaciones pequeñas, las que ellos vienen, que vienen muchos para ese tipo de embarcaciones, son muy inseguras. Y claro, al haberse cerrado, se cerró incluso Grecia, se cerró Italia, que eso se hizo famoso con el tema del Aquarius y Calora Raquete, que se enfrentó incluso a la justicia y tal. O se cerró España, hay que acordarse que España amenazó al Open Arms, por ejemplo, les amenazó con prisión también, ¿no? El ejecutivo de Sánchez. Mm. Y entonces se ha reactivado la ruta canaria. Esto es algo que se sabía desde 2019. Voy a ver si les puedo poner una noticia en el chat para que la vean, una noticia de 2019, antes de que, digamos, la llegada fuese tan mediática, ¿no? Porque de esto se empezó a hablar sobre todo en junio de 2020, ¿no? Se volvió más mediático este tema, ¿vale? Si abren el chat, hay un enlace ahí, no sé si lo podrán abrir. Yo voy a ver si puedo compartir la pantalla para que se vea luego en el vídeo. Vale. Y con respecto a esto te quería comentar, y también que también la participación del compañero Alejandro, sobre los datos reales de la inmigración en Canarias. Hace poco salían pues más o menos pues el cómputo y demás, y me llamaba poderosamente la atención que en el año 2016, si no recuerdo mal, la cifra de personas que llegaron de manera, vamos a decir, irregular, a nivel prensa, ¿no? Por el mar a Canarias y tal, creo que estaba en torno a las 60.000 personas, si no recuerdo mal. Entonces dice uno, espérate, si hemos tenido épocas con cifras mucho mayores de una carga poblacional mucho mayor, haciendo referencia a este tipo de llegadas, ¿por qué ahora es la crisis, como comentabas, ¿no? ¿Por qué se utiliza ese lenguaje de presión, de un poquito de política del miedo, cuando ha habido otras temporadas en las que a Canarias ha llegado por mar muchísimas más personas y no había ese revuelo, poco menos que nos vamos a comer unos a otros aquí, ¿no? Uno abre los medios de comunicación y parece que estamos aquí pues al borde del canibalismo ya, ¿no? Cuando han habido otros años donde la situación ha sido, digamos, más dura con respecto al número de personas que llegaron a nuestras costas pues escapando, ¿no? ¿Cuál crees Sí, tú realmente que es esa intencionalidad? ¿Por qué ahora se habla de esa oleada cuando otros años han habido muchísimas más personas? sí, bueno, eso tiene que ver también con que ahora se está hablando muy concretamente de la llegada de inmigrantes en situación irregular desde el continente africano, porque muchas veces las cifras totales son del total de inmigrantes. Que la gran mayoría de los inmigrantes, de lo que se utiliza el término inmigrante, pues en realidad inmigrante es cualquier persona que va de un lugar a otro. Exacto. Aquí hay una utilización ideológica. Está el inmigrante y está el extranjero, cuando objetivamente hablando los dos son lo mismo, son personas que vienen de Sí. fuera. Pero claro, el extranjero tiene una connotación positiva, ¿no? Por lo menos no tiene una connotación negativa. Una connotación Trae que, dinero. sí, y que si tú hablas de extranjeros es más difícil deshumanizar y justificar determinados comentarios, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar aquí yo estaba comentando, ¿no? Que estoy censurado 7 días en Facebook. Yo en Facebook me dedico, yo soy un poco así, a denunciar en las noticias los comentarios racistas que veo, porque yo he leído a gente diciendo que hay que ejecutar
con armas de fuego a las personas que vienen en patera, que son civiles desarmados. Que muchos de ellos ya Doy fe porque esta mañana leí uno así. Y de hecho tengo aquí un par de capturas de ese estilo. Lo peor es que cuando yo denuncio estos comentarios, Facebook me dice que no incumplen con la normativa. Entonces, me pasa lo mismo. Pero, sin embargo, ¿por qué? Porque los inmigrantes están deshumanizados, no son humanos. Tú puedes decir cualquier burrada sobre ellos, pero los extranjeros no están deshumanizados. Entonces, si tú dices lo mismo sobre un alemán, si yo digo, habría que poner metralletas en los aeropuertos y disparar a todos los alemanes que se bajan de los aviones, te aseguro que... Mira, me acaba de salir un mensaje de Zoom, como que me queda poco tiempo. Ya no hay límite. Sí, no lo sabía, ¿eh? No sé si nos van a cortar o qué. Pero bueno, si tú... Yo leí, ya no tiene límite. Ah, vale. Pues... Lo que comentabas eso, ¿no? Que te llevarían al Tribunal de la Haya, poco menos. Claro, y por ejemplo en Facebook, cuando yo comento, ¿no? Pues si los italianos tienen tan claro que sobran foráneos en Canarias, que se vayan ellos, ahora estoy castigado 7 días por incitar al odio, literalmente. Pero personas que hablan de asesinar civiles, como son inmigrantes, están deshumanizados, no ocurre nada. Entonces, claro, el término inmigrante permite este tipo de cosas, que es ver al otro como una cosa, ¿no? Esa otra edad negativa, como una cosa y también como una amenaza, ¿no? Una amenaza a un nivel surrealista. Se habla de invasión. Yo no sé si la gente cuando utiliza la palabra invasión sabe lo que es eso. Invasión fue lo de Irak en 2003. ¿Vale? O la castellana en el... Sí, exactamente. Es decir, invasión es una palabra muy potente. Muy peyorativa. Sí. O el tema de que es una amenaza a la seguridad nacional porque pueden ser terroristas, o que son una amenaza sanitaria por si traen el coronavirus. Cuando la crisis del ébola se decía que había que cerrar fronteras porque si no traían el ébola para los africanos, ¿no? Porque al cura, no sé si se acuerdan, claro, al cura español, cerrar fronteras a África. Al cura español que dio positivo en ébola, no sé si lo recuerdan, se le repatrió con el riesgo que ello conllevaba. Y se llevó 2 infectados por mala praxis, ¿no? Por no saber ponerse un EPI y todas las cosas que sucedieron después, ¿no? Exactamente. Pero para los africanos habían que cerrar las fronteras porque traían el ébola. El cura no lo traía, ¿no? Y luego pasó el escándalo aquel de la enfermera, ¿no? Que le asesinaron al perro y toda esa historia que... Sí, exactamente. Don Fernando Simón estaba al frente de eso. Sí, exactamente. El Almendra estaba al frente de eso. Quería también, para ahondar un poquito con este tema que estamos contando, porque creo que es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Seguro que también el compañero Alejandro lo habrá escuchado, que hasta por desgracia dentro del movimiento que siempre estuvo vinculado pues, a los represaliados, a los más débiles, a la clase trabajadora, a la mayoría, el movimiento obrero en Canarias, el movimiento independentista en Canarias, incluso alguna persona, está claro que es por falta de formación y por falta de reciclaje, digamos, profesional y demás, te vienen con los bulos muy aceptados, primero sobre los datos, ahora están llegando más que nunca, lo cual es falso. Segundo, vienen con móviles y vienen con 2.000 euros en el bolsillo diciendo hotel, 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 lo cual te lo ofrecen como excusa ¿para qué? Para, como decía el compañero, como citó el compañero, para poner machine gun en la playa y abrir fuego contra ellos. ¿Por qué ahora se está hablando incluso de móviles de guerra? Se está hablando de que llegan en chalanas con motores que apenas tienen capacidad para 3 litros de combustible, que hay como unos barcos nodriza afuera que los tienen acumulados y los van soltando cuentagotas como medida de presión, ¿no? Todos hemos escuchado este tipo de cosas. Sí. A ver, digamos que los medios que se dedican a esto, sobre todo vinculados a la derecha, son medios que, aunque a nosotros no nos gusten, no son tontos. Ellos están viendo que en el contexto actual se ha disparado la desconfianza hacia las instituciones y hacia todo lo que suene a versiones oficiales. Se ha disparado la visión conspiranoica sobre la situación sanitaria, pero también sobre otros fenómenos políticos. De hecho, estamos viendo cómo regresa la teoría conspiranoica y neonazi del plan Kalergi. Cada vez hay más gente hablando de eso, cuando hace años era algo súper marginal que solo veías entre neonazis. Y ahora gente que nunca ha tenido ningún contacto ni vínculo con el mundo neonazi oye hablar del plan Kalergi, porque es un contexto en el que es fácil que lo conspiranoico resurja, ¿no? Digamos que los sociólogos no solo nos planteamos
qué es erróneo de las teorías, sino qué contextos son favorables a que determinadas teorías se vuelvan más o menos populares, ¿no? Por ejemplo, en momentos de crisis económica es más esperable que crezcan las teorías anticapitalistas, ¿no? Es más esperable, no tiene por qué ocurrir. Y en situaciones como la actual, en las que la gente percibe que se les está quitando su libertad, que el coronavirus es mentira, etcétera, etcétera, pues es favorable y es esperable que este contexto, ¿no?, es favorable a eso, para que surjan todo tipo de postulados conspiranoicos. Lo de los barcos nodrizas es un tipo de conspiración así. Hay unos barcos, unas cosas ahí, unas mafias que nadie sabe quiénes son, que traen a esta gente con unas intenciones ocultas de Marruecos para no sé qué y no sé cuánto, porque las aguas canarias, y es todo, las conspiraciones se basan en medias verdades y en falacias lógicas, ¿vale? De correlacionar cosas que no están relacionadas. Porque, por ejemplo, si la realidad es que la mayoría de los magrebíes vienen desde Mauritania, no desde Marruecos. Entonces, ya esto desmonta el discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque si vinieran de Marruecos, las deportaciones serían a Marruecos, pero las deportaciones serían a Mauritania. España tiene acuerdos con Mauritania y Marruecos que permiten deportar a cualquier africano que haya pasado por estos países o salido desde ahí, hacia España o Canarias. Da igual de qué país sea de Mali, de Senegal, de Sudáfrica, de Kenia, de Yemen, da igual. Si pasaste por Mauritania o Marruecos o saliste desde allí, España te puede deportar ahí. Y después Marruecos o Mauritania hace contigo lo que a ellos les da la gana. Total. ¿Sabes? Pero ahí te quedas, botado. Y las deportaciones se están haciendo a Mauritania precisamente porque la mayoría están viniendo desde ahí. Y esto ya desmonta, ¿no?, que esta teoría, que además esto encuadra con la idea de la marcha azul. Hay una teoría que en Canarias está desde los años 90, cuando empezaron las primeras pateras, que es que el plan de Marruecos es traer población civil marroquí a Canarias para en un momento dado reivindicar Canarias, ¿vale? Y quitársela a España y convertirnos en Marruecos. Y activar a esa gente como agentes del gobierno, poco menos. Sí, ¿no? un poco así. Esto tiene que ver con que Marruecos ha hecho eso en el Sáhara Occidental. Desde el acuerdo tripartito, cuando la ONU presiona a Marruecos para un referéndum, Marruecos envía colonos, les da tierras, esto significa expulsión de saharauis de sus tierras, de sus viviendas, muchas veces incluso con asesinatos de civiles, muchas veces con bombardeos aéreos, y muchas veces porque los propios civiles colonos asesinaban saharauis. Y el plan de Marruecos era que esta población se asimilara dentro del Sáhara, pero teniendo una clara conciencia marroquí, para que en el momento de la celebración del referéndum, estas personas votasen y saliera el no a la independencia. Porque, claro, entonces el Frente Polisario decía, no, es que no basta con que vivas aquí, tienes que ser saharaui para votar en el referéndum. Si vota Marruecos, los marroquíes en el Sáhara, no tiene gracia, ¿no? Es como si haga un referéndum de autodeterminación en Cataluña y antes de que se haga el censo, mando no sé cuántas guaguas llenas de españoles a Cataluña, se apuntan al censo y votan también. Entonces, claro, ya sabemos cuál va a ser el resultado. No es una votación democrática. Pero con Canarias no ha ocurrido eso. Con el Sáhara sí, porque Marruecos ha hecho un trabajo cultural de marroquinizar el Sáhara, ¿vale? Pero en Canarias no ha ocurrido. Todo lo contrario. En Canarias han sido los canarios los que han tratado, y esto vas a flipar, de traer cultura marroquí a Canarias. Han sido los canarios los que han ido a instituciones marroquíes especializadas en el mundo amasí, los han traído aquí y les han dicho, explíquenos la cultura amasí. Queremos aprender de la cultura amasí marroquí. Es decir, Marruecos no ha hecho trabajo cultural ninguno, porque el colonialismo, todos sabemos, todo el mundo sabe que el colonialismo requiere de una dominación cultural, como bien decía Sankara, es más importante que la militar. Marruecos ha hecho ese trabajo cultural en el Sáhara, pero aquí no. Todo lo contrario, aquí ha pasado siempre de todo. Y si quisieran lo podrían haber hecho, porque tienen población aquí. Han sido los canarios independentistas que ahora critican la supuesta marcha azul, los mismos amasijistas que ahora dicen Marruecos nos quiere invadir, son los que han traído, ¿verdad?, a Mesavir y todos estos a que nos cuenten, y todos lo sabemos porque muchos de nosotros hemos estado presentes en esta jornada, que nos expliquen cómo es el mundo amasí marroquí. Muchos de nuestra gente, yo no lo conozco, pero sé que Rubén Sosa, yo no lo conozco, sé que ha estado ahí, que aprendió a hablar amasí, incluso allí en Marruecos. Sí, creo que es profesor a día de hoy. Es decir, que la marcha azul es un mito, ¿me entiendes? No coincide con la realidad. De hecho, la realidad es tan paradójica que son los canarios independentistas que ahora critican a Marruecos los que han tratado de marroquinizar Canarias, porque la cultura amasí de Marruecos
en realidad no tiene nada que ver con la cultura. Bueno, no tiene nada que ver, tiene vinculaciones, pero aquí la cultura masí pasó por una vinculación a lo cristiano, mientras que ahí están arabizados. En realidad hay diferencias, ¿no? Y sin embargo... Mira, hilando lo que comentaba Cristian, un momentito, si me permiten. Estos son datos del 2019, datos oficiales, que nos cuentan lo siguiente. Hablamos de la Marcha Azul, ¿no? Y de la supuesta invasión silenciosa marroquí. El país emisor de personas más grande para Canarias es Italia, con 49.170 personas. Le siguen Alemania, Reino Unido y el cuarto y único africano aquí presente de esta lista de 10 es Marruecos. El cuarto. Y tenemos que tener en cuenta que Marruecos es nuestro vecino. ¿Qué invasión es esa? Que nuestro vecino más próximo es el cuarto emisor de personas a Canarias. Sí, no, además, el problema de esos datos es que se basa en el reconocimiento de las fronteras estatales. Esto te lo digo porque, por suerte, pude conocer a los chicos que trabajan en el Observatorio de Inmigración de Tenerife. Trabajan vinculados a la UL, pero son una ONG en realidad. Y son un chico y una chica, los dos son sociólogos. Y este dato me lo explicaron ellos, porque yo le dije, no, pero es que los datos salen de Marruecos. Y él me dice, pero cuando vas a trabajar con esa gente, lo que te encuentras es que la gran mayoría de los marroquíes que están en Canarias en realidad son saharauis, pero la RAS no está reconocida por el Estado español. Entonces aparecen como marroquíes en los datos. Hay que tener ojo con eso. Sí, no son marroquíes realmente, son saharauis la gran mayoría. Pero el Estado español considera que la RAS es Marruecos. Si la gente que viene del Ayun aquí aparecen como marroquíes, porque los saharauis son apátridas, no se les considera que tienen país. Es lo duro de esto, ¿no? Que el Estado español no ha reconocido a la RAS. Ha reconocido al Polisario, pero no a la RAS. Entonces esto hay que indicarlo, es decir, los supuestos marroquíes que están viniendo en verdad son saharauis, no hay invasión marroquí. O sea que encima es menos invasión, porque son menos marroquíes. Por lo que me decían estos chicos, en torno al 70% de los que dicen que son marroquíes en realidad son saharauis. Son saharauis. La mayoría de los marroquíes van a Cataluña, la gran mayoría. Doy fe. Sí, Francia también, Sí. lo que es, y Bélgica y demás. Pero y te digo, por no hablar de aquellos saharauis que son mauritanos y aquellos saharauis que son argelinos. Exactamente, sí. Pero aquí la gran mayoría, y uno, por suerte, por haberse vinculado con el tema del independentismo saharaui, uno se da cuenta de que, o cuando salíamos de fiesta, que Alejandro y yo nos conocemos hace tiempo, en La Laguna, muchas veces la gente decía, no, hubo una pelea, los marroquíes le pegaron a no sé quién. Te ponías a hablar con ellos y te decían, no, yo soy del Ayun. Coño, pero si eres saharaui, dice, claro, pero la gente ni me pregunta de dónde soy, me ven moro y ya piensan que soy marroquí. En realidad, la gran mayoría, y hay una comunidad saharaui muy importante en Canarias, incluso hay delegados del Polisario aquí. Entonces, ese dato yo creo que hay que aclarárselo a los compañeros de independentismo que están cayendo en estas derivas de la Marcha Azul y tal, hay que explicarles, no, que los que están aquí son saharauis, no se equivoquen ustedes, señores. A ver, es que lo comentábamos el otro día en tertulia, nosotros a nivel personal, que incluso en los que se supone que son movimientos más concienciados a nivel anticolonialista, a nivel de tema racial y demás, tienen la misma problemática generalizada de Canarias, que es el miedo al moro, por decirlo mal y pronto. Incluso esa gente defiende postulados que vienen de ahí, de esa raíz, del miedo inoculado interesadamente hacia las personas del Magreb, principalmente Marruecos, por motivos evidentes. Por tanto, a pesar de que ellos crean que están muy lejos de posturas, digamos, fachas, ¿no? Están defendiendo lo mismo que ellos. Y viene de ahí, de que en Canarias, aunque puedas tener cierta conciencia de algunas cosas, sigues sufriendo lo que has mamado, inoculado interesadamente por ellos. Sí, totalmente, sí. Es que el problema de la conciencia política es esa, ¿no? Que es un proceso contradictorio, ¿no? Hay personas que pueden tener mucha conciencia en determinadas cuestiones, en la cuestión nacional, por ejemplo, o en la cuestión de clase, pero en otras no, por ejemplo, en la cuestión de género no.
o en la cuestión de la migración, ¿no? Entonces, claro, Sí. digamos que ustedes que son militantes, ahí está el trabajo, ¿no? Para la militancia, es decir, fortalecer aquellos campos en los que determinados militantes están más flojos. Quien tiene claro lo de clase ya sabes que ahí no tienes que fortalecerlo, pero a lo mejor si tiene, yo qué sé, debilidades o menos conciencia política en el tema de las personas transgénero, o en el tema de la homosexualidad, o en el tema de la inmigración, o en el tema que sea, o en el tema medioambiental, ¿no? Porque la conciencia, digamos que no se desarrolla toda igual, sino que uno se va centrando, a mí mismo me ocurre, ¿no? Te vas centrando en una serie de cosas y en otras controlas menos y tienes incluso menos conciencia. Yo, por ejemplo, tengo muy poca conciencia animalista, muy, muy poca. Y ahora es una cosa que la izquierda se trabaja bastante y que se habla mucho de ello, ¿no? Entonces se va viendo justo eso, como personas militantes en determinadas cosas, ya sea porque nuestras organizaciones no han sido capaces de elevar el nivel de esa gente o porque la propaganda ha sido muy agresiva, pues caen en determinadas cosas, ¿no? Y la verdad es que los bulos circulan a un nivel exageradísimo, ¿no? Pero exageradísimo. Porque no es solo el tema de las redes sociales, sino después en el centro de trabajo, el boca a boca, los grupos de WhatsApp, grupos que no tienen nada que ver con ese tipo de rollos, yo qué sé, grupos de padres y madres de alumnos de los colegios. Pues miren lo que pasó con esta patera, estoy muy preocupado. Y ya ¿me entiendes? Y ya esos padres leen eso y si no comprueban la fuente, algunos lo comprobarán, otros no, ya se queda ahí como verdad. Entonces es un tema complicado. La cuestión es la fuente, de dónde salen esas fuentes y cómo Sí. de repente de la nada, de no hablar de este tema o ser un tema secundario dentro de la avalancha de información que tenemos, que al mes ya estamos hablando de otra cosa, como de repente, de pasar a ser secundario, de estar en secundario, pasa a ser primario, Sí. y aparecen un montón de informaciones ahí que no sabes de dónde vienen. Sí, la agenda mediática sí que crea, a su vez influye en la agenda social, crea una matriz de opinión y acaba influyendo en la agenda política. Acabas viendo a Marlaska diciendo, tranquilos que yo voy a reducir la inmigración, yo voy a acabar con esto, pero no es un problema real. Es decir, el problema real es que estas personas están viendo violados sus derechos. Están en condiciones infrahumanas, están hacinados, en condiciones de insalubridad, no se les da el servicio jurídico que requieren, hay un baño para cada 40 personas, ¿sabes? Que es una burrada. Eso sí es un problema real, el problema de la falta de acogida humanitaria. Porque las cifras no son tan graves, lo que pasa es que también se han desmantelado un montón de espacios y después hay un problema muy fuerte que yo creo que nosotros que somos abiertamente independentistas tenemos que denunciar, ¿no? Que es, por un lado, un negocio gigantesco, que es el negocio de la industria del control migratorio, ¿vale? Que es una industria que gana millones y millones de euros en función de las políticas migratorias, que son políticas públicas. Estamos hablando de empresas privadas que ganan dinero de políticas públicas. Y les interesa que esas políticas sean lo más agresivas posible. A más agresivas, más instalaciones hay que reforzar para el control migratorio, en Ceuta y Melilla, más instalaciones de telecomunicaciones, más instalaciones de tipo militar, y esto supone dinero para Indra, para Telefónica y otras empresas que ganan. Hay una serie de artículos, luego a ver si se los mando en público, que hicieron una investigación periodística sobre cuánto dinero se lleva la industria del control migratorio gracias a las políticas anti-inmigración. Y también cuenta cómo estas empresas, al ganar dinero del control migratorio, que siempre se habla de las mafias que ganan dinero trayendo gente, pero nunca se habla de la gente que gana dinero frenando a que la gente entre, ¿no? Hablan de cómo estas empresas financian a medios de comunicación para que metan miedo a la inmigración. Hasta el punto de que años en los que no llegaban pateras en Canarias, medios locales canarios, que solo hablan de Canarias, hablaban de pateras en Murcia. Te hablo de medios como Onda Fuerteventura, que solo saca noticias de Fuerteventura. Es que no sacan ni noticias de Las Palmas, ni de Lanzarote. Sin embargo, cuando llega una patera a Murcia, te lo cuentan. Porque tienen que hablar sí o sí de la inmigración, porque reciben dinero de estas empresas. Y les dice, necesito una matriz de opinión favorable a que Marlaska aumente las vallas un 20%. Y bueno, dijo que iba a quitar las concertinas, vale, pero también va a contratar a mis trabajadores, también es dinero para mí. Y después además subimos la valla, que eso es comprar bloques, cemento, es que es todo un negocio, que es flipante. El racismo como negocio multimillonario, eso es el capitalismo.
la degeneración y la violación total y absoluta de los derechos humanos. Sí, y después, claro, después te dicen que en no sé qué país se violan, ¿no? No mires lo que... comentar. No mires lo que violas tú, ¿me entiendes? Exacto. Eso te iba a comentar. Uno de los puntos que tenemos a tratar son las condiciones y la gestión de la inmigración no blanca en Canarias. Porque sabemos que la inmigración blanca en Canarias tiene las puertas abiertas, si es ciudadano europeo está en libre tránsito de personas y puede generar las colonias dentro de las colonias dentro de las colonias, como son los casos de Sonnenland, como, bueno, hay en Fuerteventura, pues imagínate, ¿no? Las comunidades que hay que nada más que es para europeos, ¿no? Por no hablar también de lo que fue Tembel en Tenerife en su día, Sí. por no hablar de todo este tipo de asentamientos, ¿no? Vemos cómo está, y ahí entra un poco la tendencia conspiranoica de los días de hoy, cómo está un poco curiosamente en consonancia todo lo que es la industria vinculada a la seguridad y al área militar, está estrechamente vinculada, como acabas de señalar, con los problemas migratorios, ¿no? A nadie le parece cuanto menos interesante que se cojan a 200 personas, se les sube una guagua, se tome mediáticamente como que se les suelta, en plan, la avispa africana que te pica y te mata, ¿no? La soltaron por ahí, cuidado, tal, que te cojan a la chiquilla y te la matan si te cruzas con uno de ellos por la calle, ¿no? Te los largan ahí en la Plaza de la Feria de Las Palmas, ¿no? Sin ningún tipo de alternativa habitacional, sin siquiera una triste botella de agua, nada, ¿no? Y vemos cómo de repente en 24 horas, barranco seco, los militares, partida presupuestaria, campamentos. A ver, ¿creen ustedes, y aquí abro el debate con los dos compañeros, que hay una cierta intencionalidad en generar un problema para después, por otro lado, sacar negocio, como bien comentaba el compañero Cristian, crear una alarma con respecto a la inmigración para que las empresas de seguridad y empresas militares jueguen cartas diciendo, oye, pues contrátame que yo te lo soluciono? Yo personalmente creo que sí. Yo creo que el tema de la inmigración siempre se utiliza políticamente y económicamente. Y en Canarias no solo se está generando un alarmismo para enriquecer a estas empresas, que también, y que es un factor fundamental, sino que también yo creo que hay una agenda de españolizar, de reforzar el españolismo en las islas, ¿no? Porque el racismo concreto en Canarias hacia los africanos, hacia otras comunidades no, pero hacia los africanos, es un racismo vinculado, ¿vale?, al complejo colonial. Como yo no quiero ser africano, yo me quiero vincular a lo europeo, ¿vale? Yo desprecio con fuerza al magrebí y al subsahariano, al moro y al negro, porque yo soy blanco, soy europeo, no tengo nada que ver con esta gente. Es una cosa muy curiosa porque esto ocurre también incluso en comunidades negras. En las Antillas francesas, y esto lo cuenta Fanon en sus obras, sí, señor. Sí, señor. los antillanos decían, pero es que yo soy caribeño, yo soy francés, no caribeño francés, porque ellos vinculaban el Caribe a Francia. No tengo nada que ver con esos malditos negros africanos que quieren venir aquí. ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Ellos sí son colonias de Francia, yo no, yo soy caribeño. Y cómo ellos, incluso siendo negros, despreciaban al negro africano, ¿no? Y eso generaba, pues, choques importantes de xenofobia y racismo, ¿no?, contra los migrantes en estas Antillas, porque al ser parte del Imperio francés, mano de obra de otras colonias muchas veces iban allí, ¿no?, con el tema de la caña de azúcar y todo esto, aparte de cuando la era de la esclavitud, ¿no? Eso pasa a Y día de hoy también, por desgracia. sí, en Guyana, por ejemplo, en Guyana francesa pasa. Guyana, al ser territorio de la Unión Europea, ser una región ultraperiférica como nosotros, la gente de Guyana, que es negra, odia a los inmigrantes del resto de América Latina, que cruzan a Guyana como lugar de paso, como ocurre con Canarias, como lugar para penetrar en territorio europeo. Y desde Guyana, ya si consiguen algún tipo de permiso de residencia y tal, cogen un avión hacia la metrópoli, hacia Francia, y ya estarían en Europa, ¿no? Y desde Francia, como estos son castellanoparlantes, pasarían a España y otros países. Y por Pues, desgracia ese complejo, para permitirme un apunte sí. con respecto a eso, yo viví en Inglaterra un par de años y me acuerdo, sobre todo el último año que estuve allí,
hubo un crecimiento de oleadas de ataques con machete y cuchillo, debido a bandas, digamos, juveniles. Con el tiempo se descubrió, y lo cual me pareció algo brutal, en la zona sur de Londres, en Brixton, que es el barrio caribeño, el barrio de muchas ascendencias americanas, donde todo, pues la gran corriente musical de los años 60, 70 y 80 de influencias americanas, pues entró en Europa a través del barrio de Brixton. Veíamos como había bandas de nigerianos y bandas de jamaicanos que se peleaban a machete por el control de la negritud del barrio. Es decir, negros caribeños odiaban a negros africanos y viceversa, porque Sí. como que nada más que, como las pelis de terror de Estados Unidos, nada más que puede haber uno en esta cuadra, ¿no? Y tú Sí. yo ya llegué el cupo, tú me sobras, ¿no? Sí, Es sí, sí. curioso cómo el colonialismo, incluso a día de hoy, ha mantenido ese germen, ¿no? Sí, total. De complejo racial, ¿no? Sí, sí. Y en Canarias se ve eso, ¿no? Que, por ejemplo, en las manifestaciones que hemos visto contra la inmigración, hay una exaltación exagerada de la españolidad, de las banderas de España, de esto es España, incluso los discursos de Torres. Esto está en Europa como Bruselas, ¿me entiendes? Y claro, el peligro que tiene eso es que este auge del españolismo puede suponer un crecimiento, incluso en plano electoral, de los partidos derechistas. Y aquí hay un gran debate, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues al gobierno central, que es PSOE Podemos, no le interesaría un gobierno de PP en Canarias, o un gobierno de Vox, o PP, Vox Ciudadanos, o lo que sea. Pero yo no lo veo tan claro, porque el gobierno central, para el gobierno central y para el Estado español, lo crucial no es si en Canarias gobierna a la izquierda o a la derecha. Lo crucial es si el gobierno canario acepta o no la agenda colonialista. Porque aquí la principal contradicción es esa. Y obviamente un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox aceptaría la agenda españolista en Canarias con los ojos cerrados, ni se lo piensan, ¿no? De hecho, podemos observarlo ahora mismo. Es decir, en teoría, basándonos en sus palabras, si Coalición Canaria siguiera gobernando, estaría presionando más al gobierno estatal de lo que está presionando Ángel Víctor Torres, que del PSOE. Es decir, Coalición Canaria, nacionalista, presionaría más que un partido españolista como es el Partido Socialista Obrero Español. Sí. De ahí la puesta en escena de la señora Oramas ayer, ¿no? Sí, yo creo que esas declaraciones lo dejan claro cuando ella dice, no me digan ustedes que tiene que surgir en Canarias un partido independentista como el MPAIAC. Lo que está diciendo, entre líneas, ¿no? Una de las tantas lecturas que se le puede hacer, siempre hay que hacerle varias lecturas a las cosas y mirar los distintos ángulos, es que lo que está dejando claro es que no está diciendo, no me diga que Coalición Canaria tiene que volver, está diciendo que tiene que surgir un partido independentista, dejando claro que ellos no lo son, ¿no? Es una de las cosas que está diciendo, que tenga que surgir. Pero que tienen la llave para alentar. Sí, pero lo curioso, que tiene amarrado. claro, lo curioso es que Ana Oramas no dice, no me digas que nosotros, que somos nacionalistas canarios, tenemos que pedir la independencia. No dijo eso, dijo, no me digas que tiene que surgir otra cosa distinta a mi partido que pida eso. Sí, lo que deja claro es que si va a haber alguien que pida la independencia o que presione, no van a ser precisamente ellos, que lo dijo así de claro, sin darse cuenta, ¿no? Eso es consciente. Sí, exactamente. Es una de las cosas de las lecturas que yo hice cuando escuché las declaraciones, porque dije que esto tengo que verlo, tengo que oírlo, porque muchas veces leyéndolo en prensa no es lo mismo. Entonces, el vídeo que tenía Diario de Avisos lo escuché anoche y me sorprendió, ¿no? Como lo explicó, que dijo, no me digas que va a tener que surgir otra gente, que vayan a hablar con Argelia, con la OUA, con Marruecos y tal, ¿sabes? Entonces, claro, ahí dejo claro que si ellos son nacionalistas, está claro que son nacionalistas españoles y no canarios, ¿no? Porque yo no me imagino a Torra en Cataluña diciendo, no me diga usted que va a tener que surgir otro partido para pedir la libertad de los presos y, ¿no? O resucitar a Terra Llura. Claro, Torra no dice eso, Torra dice, no, Se lo funden. Es que soy yo el que exige la libertad de los presos, el que exige que se haga un referéndum con garantía, que puedan volver los exiliados, no hace falta que surja otra gente, yo soy independentista, ¿me entiendes? Es la diferencia, ¿no? Y es curioso como cuando dijo resucitar el MPAIAC fue el careto no sé, en plan de, mira, esta se enraló, ¿sabes? Esta se chavetó mucho y se salió de su papel porque nadie en esa Cámara se levantó para decirle, ¿el M qué? ¿Está usted haciendo apología de la violencia armada?
Nadie. Porque es Anita. Cuando sería lo fácil. Sí, Porque es un fantasmeo, es un farol. claro, sí. Y bueno, después además tenemos el tema de, aparte de cómo esto genera españolización y racismo, ¿no? Tenemos también el tema de cómo se está gestionando la inmigración, también refleja la contradicción colonial. Esto es increíble. En 2018 hubo un bloqueo de inmigrantes en Melilla. Y este año, aparte de haberlo en Canarias, también lo hay en Ceuta. De hecho, esto sí que lo quiero compartir en la pantalla. Déjenme un momento, tengo el enlace por ahí guardado, que yo creo que esto es muy interesante de verlo. Esperen un momento. Vale, mientras el compañero pues finiquita esto, resaltar también un dato, que es la mayor tendencia que hemos visto con la situación en la que estamos actualmente. Hay, digamos, dos lados. Está, digamos, el lado más reaccionario, el lado más visceral, que de repente te sale con miedo. Vienen los negros, que vienen los moros, el combo perfecto que ya, que eso mira, que me muera si es mentira, si yo doy fe, eso lo escuché yo en los viveros de práctica. Los negros son los que te ocupan las casas, se meten de ocupa, los moros, porque vienen a robar aguacates. Madre mía. Y a mamarse todas las ayudas con móviles de guerra, y ya es el combo, ya, ¿no? Y el otro lado, el que te dice, no podemos tolerar más la situación del muelle de Arguineguín porque es un trato inhumano. Ustedes vieron cómo la policía a porrazos los metía en un corral ahí como si fueran cabras y no sé qué. Es que eso no es humano y tal. Yo creo que si los metemos en un avión y los mandamos para Madrid, pues mejor tal, ¿no? Porque todos, curiosamente, acaban llegando al mismo nexo, que es el tema que quería comentarles a ustedes ahora, que es parte del debate. El vagabundo canario. De repente han nacido unos luchadores contra la pobreza canaria que no sé dónde estuvieron Inciso, todos estos años. pequeño inciso. Luchadores no, habladores. Sí, 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 o sea, todo el mundo, no, los de aquí están pasando hambre, mételos en tu casa y después te ves a uno de aquí, acoso de mierda, sale para allá, tú ponte a trabajar, gandul, ¿sabes? Entonces dices tú, ¿por qué creen ustedes que está ese nexo de unos por no me da vergüenza que me llamen racista y otros por el qué dirán? No, hombre, yo no soy racista, es por un tema de humanidad, esas pobres personas tiradas en el suelo, que los manden para Madrid, que tienen más sitios y tienen más pabellones y demás, ¿no? Y no se toca el kit de la cuestión, no se toca la raíz, en plan, ¿qué hacemos para que esta gente pueda estar en su tierra, tranquilo, en paz, y no necesite jugársela y acabar aquí sabiendo que los van a hacinar, sabiendo que van a estar en una mierda? Aún así prefieren ese destino al que tienen en origen. Y todo es que el de aquí también pasa calamidades. Sí, ¿Por qué creen ustedes que está esa doble moral, ¿no? sí. De me da igual que me digas racista o no soy racista por humanidad, pero todos llegan a lo mismo, ¿no? Es Sí. que el de aquí lo está pasando peor, ¿no? Mira, los partidos racistas a nivel europeo, en Francia, en Bélgica con el tema de la ultraderecha flamenca, por ejemplo, hay un fenómeno ahí muy brutal con esto. Son partidos que desde los años 80 se dieron cuenta que el racismo declarado los mantenía en la marginalidad a nivel electoral. Entonces ellos empezaron a tratar de elaborar con una serie de intelectuales que ellos tenían, porque este discurso en realidad en el Estado español es copiado de estas formaciones, de Le Pen, ¿vale? De la ultraderecha flamenca, del National Front en Reino Unido, Sí, y todas estas formaciones que decían, empezaron a elaborar un discurso que es lo que ahora se denomina el racismo democrático, que es un racismo que apela a los propios valores de la democracia, porque estos partidos han dicho, nosotros aceptamos el juego democrático y presentamos un programa político democrático. Entonces estas fuerzas ya no te hablan de antisemitismo, ¿vale? El judaísmo ha desaparecido de su agenda prácticamente, sino que el gran problema es el racismo cultural.
En los 90 les empezó más o menos a funcionar, pero el punto clave fue el 11 de septiembre de 2001 y cuando George Bush declara que el Islam es terrorismo, ¿vale? Este es el gran cambio, el cambio de paradigma para estos partidos. Porque ahí su discurso empieza a calar todavía más. Se vende una imagen muy simplificada de lo que es el Islam, se reduce Islam a salafismo, a yihadismo, cuando son una ínfima minoría de la de millones y millones de musulmanes que hay en el planeta, ¿vale? Y se crea una islamofobia que no parece que es islamofobia, ¿no? Entonces hay un discurso que parece que es democrático y uno de los elementos es la cuestión de la justicia social para con los nacionales, ¿no? Que en verdad es un discurso falso si vas a los datos, porque los no nacionales, al no tener una situación regularizada, no pueden acceder a las ayudas. Pueden empadronarse, pero no pueden solicitar ayuda. Exacto. Esa es la realidad. Pero por desgracia, estos discursos calan, ¿no? Y te digo, es que te tiran por todos lados. Te tiran por el quieren quedarse las ayudas, por el ocupan casas, por el te quitan el trabajo, por el son terroristas, porque los musulmanes son terroristas, por el su cultura no se adapta a la nuestra, por el son machistas, ¿no? Ahora también les importa el machismo, Porque maltratan a las mujeres. Cuando después te dicen, después te como si dicen aquí que las respetaran, ¿sabes? no, pero es que encima después te dicen que hay que derogar la ley contra la violencia machista, porque son los mismos. Y peor, Sí, sí. es que son los mismos que reciben dinero de los muyahidines iraníes, que son yihadistas, porque Vox, y ellos mismos lo reconocieron, reciben un salario mensual de los muyahidines iraníes, del MEC, que están instalados en Albania. Y no ocurrió nada, nadie dijo vamos a legalizar este partido que recibe dinero de un grupo terrorista que colabora con el ISIS en Siria e Irak. Nadie dijo nada de eso. Ahí siguen tan panchos. Y después te hablan de no, que el Islam es esto y es lo otro, ¿no? Cuando ellos reciben dinero de musulmanes yihadistas que se dedicaron a asesinar a otros musulmanes en Irak, cuando la guerra Irak-Irán. Porque la mayoría de las víctimas del islamismo encima son musulmanes. Y la mayoría de las personas que combaten al islamismo en Siria, en Irak, en Líbano, son también musulmanes, ¿no? Para que vean cómo esa reducción es bastante absurda de plantear que los musulmanes son todos de una manera o de otra. Yo creo que ahora acabamos de decir muy bien cómo se transmite esas mentiras que inducen a la convergencia que decía el compañero Alejandro, que ya puedes tener en apariencia las posturas muy, muy separadas que convergen en el mismo punto. Sí. Y es aquí no queremos a estas personas. Exacto. Y ahí están los medios de información, los medios de comunicación y otras redes, como hablábamos antes, subterfugias, lanzando bulos e historias que la gente hila, porque hay una cuestión importantísima, y es que en Canarias ya no solo el racismo, sino que hay una tremenda aporofobia, miedo al pobre. No se tolera bien nada que tenga que ver con la pobreza, al igual que con la inmigración. Voy a dar 2 datos, si me permiten. Tú pregúntale a Mida allí si lo han llamado moro de mierda alguna vez. Al tío más rico de Canarias. Al fin y al cabo, el racismo es clasismo, ¿no? Datos de la pobreza en Canarias el 16 de octubre de 2019, es decir, no había llegado ni siquiera el tema COVID con todo lo que ha supuesto para la economía y para la gente. 36% de la población canaria en la pobreza. Y datos del mes pasado, 773.000 personas en Canarias en riesgo de pobreza. Junta la desinformación de los medios de comunicación, los bulos lanzados de cuentas, medios que aparecen de la nada, con estos datos, y tienes el cóctel Molotov racista y aporofóbico que estamos viendo en Canarias. Que da igual en qué posición te encuentres, si no tienes conocimiento de estos datos, si no tienes una conciencia bien formada, terminas en el mismo punto. Aquí no queremos a esta gente. ¿Motivo? Pues si eres más de un lado que de otro, pues porque vienen a robar, todas las tonterías que sueltan por la boca o por los dedos cuando teclean, sobre todo. O pobres, tienen un trato inhumano
pero si me los mandas a Barranco Seco, pues bueno, me quejo menos. Si me los mandas a un cuartel abandonado donde no caben ni de coña 800 personas, que fueron lo que dijeron al principio, 2000, que son los que estaban en Arguineguín el otro día, blanco y en botella. Sí, totalmente. Ese es el cóctel que tenemos. Que bueno, después por otro lado hay que decir que los racistas, por ejemplo, en las redes sociales hacen mucho ruido, ¿no? Sí. Pero en la calle, vamos a ver qué pasa este sábado 21 en Santa Cruz de Tenerife. Creo que es en Santa Cruz, no está convocado. Y en Las Palmas Pero también. yo creo que hay que también valorar que en un momento, prácticamente improvisadamente, Acción Antifascista Gran Canaria hizo un llamamiento a la solidaridad y el efecto fue tremendo. Es decir, todavía hay mucha gente que se desvincula de estos discursos y a lo mejor cuando está viendo la tele no tanto, amor, dice, las pateras tal cual, pero cuando lo ve con sus propios ojos en su propia ciudad, cómo están estas personas, muchas personas ayudaron y contribuyeron poniendo comida, ropa, agua, etcétera, etcétera, porque al final cuando lo ves, algo te toca la vena, porque si viendo cómo están estas personas, cómo fueron abandonadas por el ministro de Interior, Grande Marlaska, si no se te rompe el alma es que no eres ni humano, ¿me entiendes? Es que es terrible, ¿no? Es que al final no hablamos de un tema de maldad profunda. Sí, exacto. No hablamos de que la gente sea mala de por sí. Sino es que tienen mala. Es una cuestión ideológica y vinculado muchas veces a la matriz de opinión mediática, porque después mucha de esa gente a lo mejor no tiene tantos prejuicios o en determinadas condiciones está dispuesta a ayudar, como vimos en la Plaza de la Feria, ¿no? Que por suerte los medios también le dieron eco a eso. De hecho, yo creo que eso debería ser noticia portada y no tanto lo otro, ¿no? Lo de que si se quedan en hoteles para generar odio, mejor sacar portadas como estas, creo yo. Y a mí me pareció un acto increíble, ¿no? Una de esas cosas que dicen, al final, ¿no? Te llenas un poco de optimismo y dices, al final, los racistas en las redes son muchos, pero en la calle todavía quedan muchos de los nuestros, ¿no? Todavía hay pueblo canario solidario, tanto con los de fuera como con los de aquí, ¿no? Porque en Gran Canaria hay una importante lucha, por ejemplo, contra el tema de los desahucios, está la gente del sindicato de inquilinos, ¿no? Que tienen un trabajo muy, muy bueno. Porque al final los que odian a los pobres de fuera también odian a los pobres de aquí, ¿no? Hay una criminalización terrible del pobre y una deshumanización. Pobreza, sí. Al pobre lo puedes echar de su casa, que incluso te parece bien, lo que te parezca mal es que tenga casa o que ocupe una casa, eso es lo que te molesta, que duerma en un cajero, cuando no te molesta, lo sumo te molesta cuando vas a sacar dinero, tienes que apartarte un poco, ¿no? Pero que ocupen una casa y no estén durmiendo en un cajero o en un coche, sí te molesta, es decir, es un odio al pobre brutal, ¿no? Muy profundo. Hasta que lo mezcla con el tema que estamos tratando hoy, que es el tema de la inmigración, y entonces ahí, de boca, sí te importa que hayan pobres en la calle. Sí, de boca ahí sí, sí exactamente. Sí, es el chauvinismo del bienestar, ¿no? De ahora me acuerdo de los pobres de aquí, porque ese es el racismo democrático que se disfraza de progreso, de democracia, de lucha contra la pobreza, de una cuestión humanitaria, es que los de aquí están tan mal, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Hay que ser humanitario, pero hay que hacerlo bien, con cabeza. A veces incluso se disfraza del problema territorial. Canarias es un territorio finito, aquí no caben todos. Y ahora sí lo voy a hacer, que antes no hice, voy a compartirle la pantalla, porque aunque Alejandro dijo los datos, creo que como mejor funciona es visualmente. Exacto. Vamos a ver cómo se comparte la pantalla aquí. Haciendo también una añadido a lo que comentaban. No sé si me escuchan. Sí. Sí, te escuchamos. Yo vivo en una zona totalmente de exclusión, ¿vale? Desde hace varios años. Y mi situación es la misma. Y te ves en algunas personas que se quejan, pues, de eso, ¿no? De las viviendas sociales se las dieron a los 4 moros de ahí abajo, ¿no? O las casas del ayuntamiento de aquí, de Tamaracete, se las dieron a 3 negros y tal, ¿no? Y para los de aquí no hay, y para mí no hay, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, pero tú has ido a los servicios sociales a solicitar una vivienda social. No. Entonces, claro. No, y ¿de qué te quejas? sí, encima además es un dato irreal, pero una vez más uno de esos datos que circula, que la gente repite sin realmente cuestionárselo.
sin decirle, oiga, usted ha visto las resoluciones del BOE y ha comprobado de qué nacionalidades son las que... Porque, por ejemplo, hay un fenómeno que está empezando a surgir, que es que de los comunitarios, de los europeos comunitarios que vienen a Canarias, que claro, tienen una gran libertad de circulación y ciertos privilegios al ser Schengen, hay una comunidad en la que algunos de ellos están pidiendo ayuda, incluso recibiéndola, que son los italianos, porque los italianos vienen de un país del sur de Europa y muchos de ellos vienen en condiciones económicas bastante chungas para ser europeos, vienen como mano de obra, muchos de ellos, otros no, otros vienen a abrir negocios, pero muchos de ellos los ves trabajando, de camareros, de cocineros, los ves trabajando en todo tipo de empleos, ¿no? Y se está viendo el caso, aquí en Fuerteventura ya se nota, de italianos que piden ayudas sociales, porque claro, con esto del coronavirus y tal, han visto, han cerrado su pequeño negocio o han perdido el empleo y bueno, como son comunitarios, sí tienen acceso a esas ayudas. Y esto no molesta tanto, aunque los italianos, por lo menos en Fuerteventura, sufren cierto rechazo, no a nivel de los inmigrantes africanos, pero hay gente que está un poco mosqueada con este tema. Bueno, no sé si ya se ve la pantalla, he cogido los datos, estos son datos cruzados del INE, le hice una captura, ¿vale? El total de extranjeros, esta columna, y miren de esos extranjeros cuánto representa Europa, ¿vale? Y cuánto representa África. Y esto es a nivel de Canarias, como dice aquí arriba, ¿vale? No es a nivel del Estado. Sí, tenemos estos extranjeros y prácticamente la mitad son europeos. Son europeos. Comunitarios europeos. No puse europeos transcomunitarios, no los añadí los datos. No salían muchos, aunque salían, pero principalmente comunitarios europeos, exactamente. Son la gran mayoría. Principalmente británicos, alemanes, franceses, también hay bastantes en Canarias, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Italianos más recientemente, nórdicos, sí. Y esta es la realidad. Cuando la gente dice no caben todos, puede ser que lleguemos al punto en que no quepan todos. En Fuerteventura la verdad es que todavía cabe gente. Quien haya estado aquí sabe que esta isla es prácticamente un desierto. Pero hay islas donde ya no cabe mucha más población, donde por lo menos con cierto criterio ecológico, pues soportan una carga poblacional muy dar alta. Un dato sobre este asunto, se los doy rápido. Por supuesto. Hablando del tema de la densidad de población y demás, no voy a extenderme mucho porque no es el tema, pero un dato. La densidad de población de Gran Canaria y Tenerife oscila entre los 525 por kilómetro cuadrado. Si lo extrapoláramos a todo el estado, a todo el territorio español, ¿saben cuántos millones de personas vivirían en España? Si tuvieran esa densidad de población. No. A ver. 265 millones de personas viviendo en España, con la densidad de población de Gran Canaria y Tenerife. Tenerife ya está al nivel de Hong Kong. Es que Tenerife está a 1 millón de habitantes, que sería casi la población de todo el archipiélago de Hawái. Una sola isla. Metidos entre el sur y Santa Cruz, la zona metropolitana y el norte, porque tenemos que restar todas las zonas de espacios naturales, parques nacionales, parques naturales, espacios protegidos, zonas militares, zonas industriales, zonas que por la orografía es imposible vivir porque es un mal país o es un acantilado. El terreno se reduce aún más, ¿no? Cuando uno utiliza esto, porque hablando pronto y claro se habla de una ley de residencia, pero una ley de residencia, ¿cómo se podía contemplar? ¿Para quién? Ese es el problema. Yo creo que el tema de la ley de residencia es muy polémico desde aquella manifestación del 2006 que se fue a algunos sectores del independentismo y del nacionalismo, permitieron y al final marcharon con gente de la ultraderecha, ¿no? Que llevaban pancartas anti-inmigración y tal. Yo creo que quizás una de las debilidades del independentismo canario, por lo que ha pasado en los últimos años, ahora está variando el perfil del militante, el nivel de formación también, pero durante mucho tiempo, por las propias condiciones sociales de las islas, había muy poca gente que tuviera acceso a los estudios, se luchaba en clandestinidad, había una dictadura militar, ¿no? Hubieron ciertos discursos que no llegaron a hilarse muy bien, que ahora yo creo que se tiene la oportunidad de mejorar. Yo creo que hay organizaciones que lo están empezando a mejorar, aunque yo tengo muchas diferencias con ellos. Por ejemplo, IPC ha sacado algunos comunicados que me han parecido interesantes sobre el tema de inmigración, aunque yo no comparto su línea autonomista para nada. Me parece que es un error.
plantea primero una autonomía. Yo creo que hay que ir hablando, quizás buscar los mecanismos de hacerlo de forma inteligente, pero ir hablando de que aquí hay una contradicción colonial, ¿no? Ellos plantean un paso intermedio, no reniegan la contradicción colonial, pero plantean una autonomía plena como paso intermedio y tal. Una tercera vía. Sí, un rollo así. Y bueno, creo que por esas condiciones de amplios sectores de independentismo canario, muchos de ellos venían de familias desestructuradas, de sectores lumperes, ¿no? El MPA ya captó mucha de esta gente, que también es gente a la que incorporar a la lucha, de todas formas, pero claro, yo creo que eso nos permite entender por qué muchas veces en el independentismo canario no se ha hilado bien este discurso, por esa falta de formación. La gente ha dicho, una ley de residencia es para que no haya gente de fuera y tal, pero en realidad una ley de residencia es diferente a una ley de extranjería. Las leyes de extranjería son las que se aplican, por ejemplo, a los migrantes y todo esto, ¿no? Y una ley de residencia, que hay algunos territorios que han tratado de desarrollarlas, no sé si las Islas Feroe tienen una especie de ley de residencia, aunque la que se proponía en Canarias era algo novedoso, ¿no? Pero Creo que Bahamas la tiene. Plantea controlar el flujo de personas que se quedan, porque aquí el flujo poblacional ha aumentado acorde al modelo turístico. Hay un montón de población que son falsos turistas, que están 6 meses aquí, entonces aparecen en los datos como turistas, pero en realidad esos 6 meses están viviendo en una vivienda aquí que muchas veces es propiedad. No que estén hipotecados, es que la tienen ya en propiedad, incluso tienen varias viviendas en propiedad, algunos de ellos, ¿no? Y claro, eso es lo que se plantea, ¿no? El modelo turístico que tenemos es que venga más gente a vivir, más camas, ¿no? Más hoteles también, más plazas hoteleras, pero también más viviendas, sobre todo pensando en población europea, ¿no? Como el anuncio ahora con el tema del coronavirus, que no se quieren bajar del burro y siguen defendiendo un modelo a costa de todo, que es este modelo. Ahora es, bueno, como no vienen tantos turistas, pues que vengan mochileros, ¿no? Vengan mochileros a teletrabajar a Canarias, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese anuncio? Ustedes le dieron bastante caña desde Azul, hicieron una campaña en las redes. 30.000 teletrabajadores no trabajan aquí, no están cotizando aquí, no están quitando empleo aquí, están trabajando para empresas que están lejos, pero trabajan vía telemática desde lejos. Pero es población a la que se le invita a venir, porque el modelo económico es que venga gente a gastar dinero. Ya, incluso si no son turistas, porque están viniendo muchos menos por el confinamiento en Europa, por el coronavirus y todo esto, pues que vengan teletrabajadores, que vengan mochileros, que vengan surferos, y así estás en la playita, después trabajas en tu casa con el ordenador, ¿no? Es un poco la idea. Y modelo económico colonial. Sí, sí, y es terrible porque el aumento de población descontrolado y poco planificado, incluso el nivel de los planes urbanísticos en Canarias son una locura, no hay un plan urbanístico a largo plazo, sino que se cambian continuamente, los PGO, y siempre son para reventar el territorio, nunca es para buscar un equilibrio, y es tremendo, ¿no? Y por eso yo creo que cuando se habla de residencia tenemos que explicar eso, que aquí habría que regular de algún modo, ¿vale? La llegada masiva de europeos, que está vinculada a la economía. Requeriría de una ley de residencia, pero requeriría también de ciertas transformaciones económicas que dejase de apostar por este modelo turístico basura, ¿no? Hay territorios donde lo que se da, por ejemplo en Baleares, lo que se da es que en invierno, Baleares, la poca gente joven que conozco ahí me dice que es como si no viviera gente, es como si fueran islas fantasmas. La población decae brutalmente, porque en verano se peta con la llegada masiva de turismo, ¿no? Y claro, en invierno se va el turismo, pero también se van muchos residentes. Al ver que no hay empleo, pues muchos residentes dicen, pues me voy para Valencia, me voy para Cataluña y trabajo ahí. Y ya en verano vengo a los hoteles aquí. Y es paradójico porque es parecido, pero claro, su época de turismo es verano. Aquí es todo el año. Entonces, todo el año nos viene población europea. Incluso con coronavirus. Hay noticias que a mí me han parecido flipantes, británicos, diciendo abiertamente, estamos huyendo del confinamiento. Sí. Y estamos aquí en el sur de Tenerife huyendo del confinamiento. Vamos a ver, son personas que nos están diciendo en nuestra cara que en su país están confinados por la extrema situación de infectados y de colapso sanitario, y ellos vienen aquí sin PCR, ¿sabes? Y eso, claro, ¿por qué no genera indignación? Yo creo que una de las explicaciones es porque los medios están creando una opinión favorable a que vengan turistas. Es que cada vez, en Fuerteventura lo vemos en los medios locales,
el sábado pasado, aterrizan 30 vuelos internacionales al aeropuerto de Fuerteventura. Como gran noticia, como qué bien, ¿no? Las palabras con las que se cuentan, ¿me entiendes? Si se hablara así de los migrantes de nuestro continente, no habría tanto odio. Pero Y lo que no se cuenta también, si encima se hablara de que el turismo nos está poniendo en peligro, de que la mayoría de los casos de coronavirus son importados, de que es absurdo pensar a corto plazo, ahora mismo en la economía, que al final, si tratas de recuperar la economía, no tienes ni economía ni salud y vamos a acabar peor. Si se hablara de eso, pues la gente probablemente se estaría manifestando en los aeropuertos y no en Barranco Seco o en Alguineguín. Porque, es que por desgracia, no te cuentan. Por desgracia, creo que hubo, aquí sí que hubo, creo que en varias islas, creo que también hubo en Gran Canaria y Tenerife, los sindicatos, USO, FESOC y un par de ellos más, hicieron una caravana pidiendo turismo seguro con PCR. Fue una convocatoria floja, por desgracia. Sí. Pero porque no hay esta matriz de opinión en los grandes medios, y yo creo que es esperable que no la haya, porque estos medios defienden los intereses económicos de las grandes hoteleras. Y yo hace poco recordé, ¿no?, que TUI, que es un tour operador, el más grande del mundo, fue uno de los que puso dinero para que se materializara. PCRs en origen. No, y para que se materializara, para que vean hasta qué punto esto tiene que ver con la contradicción colonial. TUI puso dinero para que se llevara a cabo el atentado contra Antonio Cubillo en Argel. Ah, cierto, sí, señor. Porque temían que Antonio Cubillo, si Canarias se convertía en una república independiente, expropiara y nacionalizara los hoteles en manos de estos empresarios alemanes. Es decir, para esta gente tiene claro que somos lo que somos, para ellos somos una caja de beneficios. Estas empresas, no he mirado los datos, pero gracias a los turistas que vienen a Canarias, TUI gana millones y millones. Cierto. Entonces ellos no están dispuestos a perder esos millones y millones. Incluso están dispuestos a pagar la PCR para no perderlo. Porque Canarias da beneficios a empresas alemanas. El modelo turístico que tenemos enriquece a empresas alemanas, a empresas mallorquinas, empresas francesas, y a nosotros que nos deja destrucción del medio, empleo precario, datos de la pobreza como los que nombró antes Alejandro en 2019, que vinieron 16 millones de turistas. Fue un récord ese año. Y a nosotros nos deja miseria, destrucción, malos empleos, ¿no? Que después se dicen, no, lo que dijo, ¿cómo se llamaba este hombre? Que dijo que los canarios no teníamos trabajo porque no sabíamos inglés, que es un hotelero que vive en Gran Canaria. Porque estamos infraformados o algo de eso, lo sí, cual es otro mito, ¿no? Creo que es uno de los dueños del parque este que se iba a hacer en Gran Canaria. Pues no sé, pero... Que dijo lo de los lo de los vulgaos. Pero buscando un segundito. ¿No sería de López-San, puede ser? Espera, voy a buscarlo en Google porque quiero acordarme de quién era. Quiero añadir a lo que estaba diciendo Cristian, ya no solo los medios de desinformación, sino lo que comentábamos antes de esas cuentas que de repente aparecen y empiezan a lanzar bulos a diestro y siniestro, o de gente a título particular, como youtubers de otros sitios que vienen aquí a Canarias a hablar de la inmigración y de datos falseados, pero que luego de otras cosas, como las que estamos comentando ahora, no hablan. O sea, ya no es solo los medios de desinformación, sino también el masivo ataque en las redes, porque al final es un ataque de informaciones falsas que le llenan de paja la cabeza a la gente. Claro, eso nos lleva hacia el último punto de la mesa que nos falta por tocar, que así como a modo conclusivo y también a modo edificante, no solamente con la dialéctica observamos, analizamos, sino que además tenemos que buscar pues, cómo atajar esta situación y cómo pues, evitar que avance el racismo. El punto es el siguiente, como ustedes bien saben, ¿cómo combatimos el racismo en Canarias? Un racismo que es, por así decirlo, temporal, no es un racismo que sea significativamente identitario del archipiélago canario, más bien lo contrario. Somos gente que por nuestra condición, digamos, de mestizaje,
desde nuestros inicios como sociedad pues establecida y demás, no somos tradicionalmente, digamos, predispuestos hacia el racismo como otras comunidades del mundo, que quizás sean más cerradas hacia los foráneos y demás, básicamente porque los canarios hemos dado la vuelta al mundo varias veces por razones varias, ¿no? Muchas de ellas para matar el hambre. Entonces, claro, todos sacamos la imagen del Telémaco, todos sacamos la imagen de los 160 inmigrantes ilegales que llegaban a Venezuela, ¿no? La típica foto esta del típico periódico de la época. Pero claro, también está la contra de la contra. Salen mitos, yo lo he leído en los últimos días, que decían que los canarios sí también fuimos inmigrantes, pero si no nos daban trabajo no nos bajábamos del barco. No sé si ustedes han visto por ahí Sí, ese tipo de mitos siempre se dan, sí. ese rollo, ¿no? Que decían, me hacen falta 3, y 3 se bajaban y los demás se quedaban como perros mansitos esperando a que el amo les tirara una galletita, ¿no? Claro, hay gente que te dice, yo vivo en un vecindario y el otro día habían 2 moros con un machete robando, que lo vi yo, que es verdad, no me mientas. ¿Cómo le explicas a esa persona, hermano? Roba cualquier persona que esté en exclusión o que tenga ese tipo de inquietud maliciosa. ¿Cómo luchamos contra los medios de comunicación? ¿Cómo luchamos contra el racismo institucional? Porque lo que está claro es que la televisión canaria lo que está haciendo es pues la propaganda al gobierno de Ángel Víctor Torres, una forma como de presionar un poco al gobierno central diciendo que tenemos un problema muy grave con la inmigración irregular en Canarias, pero después te sacan a inmigrantes ya totalmente integrados en la sociedad canaria, como pasó ayer, el chico Amadou, que al pobre lo hicieron llorar en directo porque le sacaron a la familia que lo había acogido cuando el pobre llegó de refugiado y demás, ¿no? O sea, por un lado te alimentan el problema llamándolo crisis, abriendo los informativos una y otra vez, el Buenas tardes Canarias, que son no sé cuántas horas de programa todas las tardes, R que R, mira ahí viene otra patera, mira ahí viene otra, los vecinos racistas de turno, no, porque hay miedo, los chiquillos por la calle, ¿qué va a pasar ahora? Tal, ¿no? Y en cambio ahora intentan salirte por otro lado diciendo, no, hay gente que se ha integrado, esto es un problema de recursos humanos, de derechos, al fin y al cabo, humanos, ¿no? Y también para reforzar un poco su propio discurso, ¿vale? Porque... Para que no los llamen racistas, claro. Para el hilillo ese siempre que se suelta de nosotros no somos racistas, pero es por humanidad. Es que a nadie le gusta ver a esa gente tirada ahí en el muelle, ¿verdad? Es por eso y no por otra cosa. Entonces, de vuelta a la militancia de base, de raíz. ¿Cómo podemos combatir el racismo en Canarias? La juventud quizás, por el acceso a Internet y la pluriculturalidad que las redes sociales les da y tal, pues igual no se ha dejado empapar demasiado por ese tufillo, ¿no? Pero sí es cierto que las generaciones de entre los 25 y a 55 años sí se tragan por completo todo lo que salga por la tele y lo toman como que es la verdad, ¿no? ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo combatimos el racismo en Canarias desde el punto de vista de ustedes? Yo desde mi punto de vista, para mí hay 2 claves. La primera es tener el discurso político sobre este tema que sea claro, contundente, basado en hechos, señalando las contradicciones del discurso dominante. Por ejemplo, que lleguen pateras es crisis, pero que lleguen europeos no es crisis. De hecho, es lo contrario, la crisis es que no vengan europeos. Fíjate tú, la contradicción, que no vengan europeos es crisis. Nadie dice, ¿qué crisis llevamos? En 2008 nadie dijo, ¿qué crisis llevamos este año que no han llegado pateras a Canarias? Nadie dijo eso, ¿no? La ausencia de pateras nunca es crisis. Curioso. O de inmigrantes que en situación irregular en patera, porque la mayoría de los inmigrantes entran regularmente con pasaporte de turista y después tratan de quedarse, ¿no? Eso es lo que hacen la gran mayoría. Y aparte de ese discurso potente, la clave para mí es la integración, digamos, en las organizaciones populares y progresistas de las personas migrantes. Y la incorporación a nuestros programas políticos de las reivindicaciones de los colectivos migrantes. Que hay una parte interesante, que es que los migrantes están formando sus propios colectivos, ¿vale? Y están reivindicando una serie de cosas, por ejemplo, la gente de Poder Migrante o la gente de SENAE, están haciendo un trabajo interesante en ese sentido. También los sindicatos de manteros,
Esto en Canarias no se da todavía, en la metrópoli sí. Y yo creo que es interesante esa experiencia y creo que lo deseable es que se tienda a que estas organizaciones se integren en organizaciones locales o nacionales, si se prefiere. Así que los migrantes y los canarios militemos en los mismos espacios y compartamos un programa común contra el racismo, la xenofobia, por la integración plena, porque estas personas tengan la plena ciudadanía, ¿no? La reivindicación de regularización ya, que empezó durante el confinamiento, porque todas estas personas se quedaron fuera de todas esas ayudas, de todas, de las pocas que hubieron, ¿no? De ese escudo social. Y yo creo que eso es clave, porque al final, por lo que he leído en algunos pequeños estudios, con muestras muy pequeñas, es cierto, lo que se ha visto es que cuando las personas con bastantes prejuicios, hablamos de personas muy, muy prejuiciosas, cuando han entrado en contacto con comunidades migrantes, han roto la gran mayoría de sus prejuicios. Entonces, la única forma que han tenido de seguir siendo racistas es de hablar de un inmigrante en abstracto, que es el otro. Mi colega no, mi colega es diferente porque trabaja conmigo en el hotel. Ese senegalés es súper buena gente, pero hay otros que... Pero por lo menos ya se ha integrado con ese de su trabajo. Pues imagínense una persona que tiende, ¿no? Que de alguna manera la izquierda creamos estos espacios de integración, estos espacios comunes de militancia, de debate. Y nosotros en Fuerteventura queremos organizar un debate conjunto entre la Asamblea Popular de Fuerteventura y distintas comunidades de migrantes. Lo que pasa es que, claro, como no conocemos estas comunidades donde se mueven, no sabemos bien dónde están las mezquitas, tenemos contacto con una chica de Senae, pero aquí no tienen gente, sino que tienen más gente en Lanzarote, ella está aquí sola. Pero queremos generar unas series de charlas para que sea el principio del trabajo conjunto y para después más adelante hacer otro tipo de jornadas de encuentros, de intercambios culturales, lo que a veces estas jornadas son muy folclóricas, se quedan intercambios de comidas típicas, de músicas típicas. Nosotros queremos hacer algo un poco más interesante, donde a lo mejor la gente tenga micro abierto y cuente su experiencia al llegar aquí, luego la gente de aquí cuente, mira, yo no tenía estos prejuicios, pero ahora estoy viendo que a lo mejor no, o sigo teniendo, ¿qué me pueden decir de esto que opino? ¿No? Que incluso vayan personas con prejuicios a decir, mira, yo creo esto de comunidad, que hay de verdad. Es verdad que ustedes hacen esto y lo otro con las mujeres, y salga alguien allí, mira, soy mujer y hacen esto y no hacen lo otro. Te engañaron con esto, con lo otro. Y que la gente vaya rompiendo sus prejuicios con esa integración real. Porque yo creo que como más se rompen prejuicios es cuando la gente tiene su propia experiencia y se da cuenta de que es mentira. El discurso influye, pero su experiencia cotidiana es más fuerte, creo yo. Y yo creo que hay que compartir las dos cosas. Yo creo, aquí escribimos un mensaje a los sindicatos, ¿no? Bueno, el racismo afecta contra trabajadores, porque la inmigración es clase obrera también, la clase obrera es internacional. ¿Dónde han estado los sindicatos denunciando esta campaña? ¿No? Les dimos un pequeño toque de atención. Y vamos a ver si se suman a esta convocatoria que vino desde Gran Canaria y Tenerife el día 28. Y yo creo que ese es el trabajo que nos queda, ¿no? De un discurso potente que yo creo que la izquierda, salvo esos casos que se han derivado al chauvinismo y a la conspiración Kalergi o la marcha azul marroquí, la izquierda algo histórico que ha tenido claro es el antirracismo. Y a lo mejor el antimachismo no lo ha tenido tan claro, como muchas compañeras sabrán, porque hoy aquí no hay ninguna, pero el antirracismo se ha tenido claro, ¿no? Y yo creo que es hora de que ese antirracismo se convierta en hechos, en acciones de integración, de trabajo conjunto, y de que la clase obrera organizada sea multicultural, ¿no? Que no sea un multiculturalismo de que vengan y ya está, de bienvenidos refugiados, no, no. Sea también un multiculturalismo en la lucha, que los sindicatos veamos líderes migrantes, que los partidos de izquierda veamos líderes migrantes racializados, que pongan sus propias reivindicaciones, que nosotros las asumamos como propias, que su lucha sea también nuestra, porque somos la misma clase obrera. No, yo creo que ese es el trabajo que yo veo de cara aparte, ¿no? De aislar a las formaciones racistas, a los discursos racistas, de condenarlos, señalarlos, decirles incluso cuando se disfrazan de humanitarios es un discurso ilegítimo, un discurso que va contra el progreso, contra los trabajadores, contra el futuro de una Canarias digna, ¿no? Sí, porque es curioso que ninguna patronal, especialmente las patronales agrícolas, ninguna se han comunicado en contra de la inmigración ilegal, ¿no? Ven ahí un nicho de mercados de mano de obra pseudoesclava que muchos de ellos pues lo aplauden, ¿no? Ellos lo que... Sí, para que termines el apunte y le damos la palabra al compañero Alejandro. Nada, deja que pase él.
Vale. Compañero. Yo creo que Cristian ha dado en la clave en cuanto a esta problemática en concreto, que es la integración de los inmigrantes. Entre más integración haya con el tema multicultural, más fácil es desmontar los mitos. E hilando eso con lo que voy a decir ahora, trabajo. Mucho trabajo, pero trabajo de verdad, del que sale a la calle, hace cosas y la gente lo ve. Porque al final esa es la manera de romper con todo, es la manera de crear verdadera conciencia de clase, es la manera de romper con el sistema colonial, que es al final el que más machaca a Canarias, porque Canarias es un reflejo del mundo. En el mundo hay problemas de racismo, hay problemas para la clase obrera, hay problemas de machismo, etcétera, pero Canarias, por su condición colonial, tiene un plus en esas problemáticas, y lo que toca es trabajar. Estar presente y que la gente vea con sus propios ojos que esos mitos son esos mitos, que no son realidades, que son falsedades. Y eso se consigue trabajando, porque es importantísimo hacer un trabajo en redes, importantísimo. Es muy importante difundir desde los medios que tengamos la realidad del asunto. Es crucial, porque al final en las redes, internet en general, es donde la gente mama muchísima de esa desinformación, pero estar en la calle es vital. Si no estamos en la calle, nuestros proyectos van a fracasar, sean los que sean. Y en este caso en concreto, el tema de la inmigración, ahí está la clave. La integración de todas esas personas, de todos esos movimientos, a un movimiento más global, acercar a la gente la problemática de la inmigración y acercar a la gente otras problemáticas que son las que derivan los problemas a estas pobres personas que no tienen culpa de nuestra realidad, que es el problema de la clase social en la que vivimos, la clase obrera, y por muchos que algunos digan que está desfasado, está totalmente de actualidad, no ha dejado de existir jamás la contradicción de las clases sociales. Y después, por otro lado, el tema colonial. Totalmente de acuerdo. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Voy a como elemento, hacer un pequeño apunte sobre esto para que se entienda bien. te iba a decir que como elemento de cierre, si quieren elaborar pues una pequeña conclusión cada uno, ya que estabas teniendo tú la palabra, pues te dejo continuar. Así sí puedes sintetizar un poco lo que querías comentar y a modo de eso, de conclusión, para que todas las personas que nos estén viendo, pues expresar nuestra postura y nuestra intención de abarcar este asunto y pues llegar a mejor puerto, nunca mejor dicho. Bueno, para terminar con lo que iba a decir, y ya hago la conclusión, un gran reflejo de lo que estoy diciendo. El otro día hubo un problema de racismo, lo digo así de claro, en el barrio del Laso, porque el ayuntamiento tenía previsto habilitar el Colegio León para que allí estuvieran los inmigrantes. Pudieran pasar allí el tiempo, que se supone que son 72 horas, que luego vemos cómo va el asunto. Hay vecinos que se rebelaron contra eso. La pregunta, yo creo que es una respuesta en sí misma. Si todas las problemáticas que hay en el barrio del Laso, que son muchísimas, estuvieran resueltas o estuvieran encaminadas a ser resueltas, ¿habría existido ese problema? Esos vecinos se hubieran rebelado contra el uso del colegio que está abandonado para las personas emigrantes. Yo creo que no. Y, conclusión, lo que comentaba, creo que es fundamental salir a la calle, demostrarle a la gente qué significan de verdad estas luchas, que no se dejen guiar por lo que cuentan las televisiones, por lo que cuentan los bulos, e invitarles, a participar en ello. Para todo, para el tema de la inmigración, para el tema del machismo, implicación máxima. Que nos vean en asociaciones de vecinos, conexión entre movimientos, es fundamental. Porque si hacemos eso, tenemos muchísimo terreno ya abonado.
Y lo que crezca de ahí va a crecer por nuestro mérito. No va a salir de semillas desvirtuadas de los medios de desinformación y demás. Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Compañero Cristian, si quieres añadir algún apunte final a modo de colofón. Sí, un apunte final es que estoy, bueno, de acuerdo con las últimas intervenciones del compañero Alejandro. Bueno, en realidad fue una intervención, pero tuvo una pequeña interrupción. Creo que el trabajo político es fundamental. Yo lo enfoco a la línea que sostenía antes, ¿no? De esa integración a las organizaciones, de esa asimilación o organización de un programa que tenga claro, ¿no?, las reivindicaciones de los migrantes por la revolución, por la integración, por el fin del racismo y tal. Y creo que, por ejemplo, el tema del discurso, ¿vale? En el discurso hay un problema porque se ha generado un discurso que es un antirracismo liberal, un antirracismo burgués, que voy a explicar un poco en qué consiste. Esta va a ser mi cierre de este debate, porque yo creo que es importante visibilizar esto. Hay un discurso, ¿vale?, que plantea un antirracismo desde postulados funcionales al capitalismo, ¿vale? Desde postulados que al final, de alguna manera, defienden la estabilidad de las sociedades capitalistas. Este antirracismo es aquel que justifica o defiende la inmigración no porque tengan derechos, no porque sean seres humanos, aunque obviamente los considera seres humanos, pero su punto fuerte es que contribuyen. Es decir, es bueno que vengan inmigrantes porque trabajan, cotizan, mejoran las pensiones, mejoran la seguridad social, pagan impuestos. ¿Qué ocurre con este discurso? Que lo que estás diciendo es que la inmigración puede venir cuando haya trabajo. Que la inmigración puede venir cuando nos interese mano de obra foránea. Rollo Merkel. Claro, exactamente. Es decir, eres antirracista, pero estás dando pie sin saberlo a que cuando no haya trabajo, la gente diga, es que ahora no hay trabajo, ¿para qué queremos que vengan inmigrantes? Ahora no hacen falta, ahora sobran. ¿Entiendes? Ese discurso, que es el discurso, es el discurso del zapaterismo, de cuando dijo, es que ahora hay un boom, el boom de la construcción en 2005, ¿verdad? Y Zapatero dijo, hay que regularizarlo, porque hay montones. Pero cuando estalló la crisis de 2008, se dijo, no, es que ahora sobran, porque está todo el mundo en paro. Exactamente. Y bueno, un ejemplo sangrante fue Monedero. A mí no me gusta fútbol, pero es que fue un tuit muy viral, ¿vale? Cuando Francia ganó el Mundial y él dijo, es bueno que vengan inmigrantes porque los negros marcan goles. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, claro, decir que es bueno que vengan porque ganaron el Mundial es como si yo digo, es bueno respetar a las mujeres porque cocinan, planchan, cuidan a los niños. ¿Me entiendes? Eso no es feminismo. No sé si me explico. Sí, para decirle, ¿y los tenistas qué? claro, es decir, a los que no les gusta el deporte, ¿qué? el antirracismo tiene que romper con ese marco burgués, tiene que romper con esa lógica de que son cosas explotables y pueden venir cuando nos interese explotarlos. Habría que hablar... Aparte, fijarse, ese es el discurso liberal que refuerza el discurso fascista de nos roban el trabajo. Es que exacto, exacto. O sea, se retroalimentan. Porque ellos cubren puestos de empleo, claro, nos roban el empleo. ¿El empleador de dónde es? Es la pregunta, ¿no? Te lo roban, pero ¿quién se lo dio? No, es que es lo que hay, es el mercado, yo también lo haría. Entonces, claro, el problema no está en estas personas, el problema está en tu concepción de los seres humanos como herramientas para tu desarrollo económico. Claro, y además como la clase trabajadora o una parte importante no comprende las lógicas de la economía, piensan que el empleo o el desempleo muchas veces es consecuencia de si hay más o menos inmigrantes. Pero quien tiene ciertas nociones de economía y quien es de izquierda sobre todo, quien tiene una perspectiva socialdemócrata o socialista, sabe que eso depende de cómo está regulado el mercado laboral. No es que esté poco regulado, es que está regulado a favor de los empresarios, ¿no? Las reformas laborales y todo este tipo de cosas. Y vemos que países que regulan sus mercados laborales o que directamente planifican la economía garantizan el pleno empleo.
Entonces, el empleo o el desempleo es consecuencia del modelo económico más que de si vienen o no inmigrantes. Exactamente. Porque, claro, las políticas, tú que viviste en Londres, habrás comprobado que las políticas laborales en Inglaterra no tienen nada que ver con las de España. Y que es una Para nada. flipada que incluso ahí con crisis, cómo se Mm. encuentra mucho más empleo, ¿no? Cómo hay una serie de mecanismos a los que tú te apuntas como ciudadano para encontrar empleo, cómo después además se promociona que tú mejores en la empresa, te formes más o tengas mejores puestos, Te etcétera, obligan etcétera, a ¿no? ascender. Sí, sí, sí. Te obligan a ascender. ¿Eres, Y, eres es, más viejo en tu puesto? Sí. Ahora eres el instructor, te guste o no. Ahora y, tú enseñas a los nuevos. y esto es un país capitalista, no estamos hablando de ninguna revolución, pero son políticas que han sido conquistadas por un poderoso movimiento obrero Ujú. vinculado Sin duda. sí, al tema del Fordismo, de las grandes industrias ahí, que generó unos sindicatos muy poderosos en los años 60 y 70, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y se consiguieron una serie de políticas laborales muy progresistas. Obviamente, Thatcher desmanteló algunas y ahora, en Eso. los años que tuviste, se estaban desmantelando también, pero todavía quedaban algunas, ¿no? Obviamente se estaban desmantelando y los progresistas allí, Owen Jones, se las criticaban, ¿no? Como cada vez se estaban Mm. generando unas políticas laborales más favorables a la empresa, ¿no? Pero que es importante saber eso, que a mejores políticas laborales tengamos, que muchas veces son producto o consecuencia del nivel de resistencia, organización y lucha de los trabajadores, ya sean sindicatos, en partidos o las dos cosas, menos desempleo habrá, es la realidad. Y es curioso porque allá la sociedad británica ha aceptado desde hace siglos, ¿no? Tanto el clasismo que se sobreentiende que hay empleos que no son para británicos. Se sobreentiende. Y si ocupan esos puestos es porque son o cockney o porque son directamente pues los lumpen junkie que vive de los benefits, que es la minoría del país y tal. Entonces, muchas veces el mismo ciudadano británico clasista sabe que tiene que invertir en su educación para llegar a un estatus económico-laboral en el que se sienta cómodo y no tenga Sí. que hacer trabajos de inmigrantes, trabajos físicos, de mancharte las manos, ¿no? Cuando uno lo compara con la mentalidad empresarial y económica del Estado español, es distinta, ¿no? Sí, Es curiosa. No quiero inmigrantes ilegales, pero en mis tierras y en mis invernaderos tengo a 50 norteafricanos allí durmiendo a 40 grados, porque es la ley de mercado. A ver, yo tengo que ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Si tienes que ganar dinero y no te gustan los inmigrantes, ¿no preferirías a lo mejor invertir en la formación de trabajadores nacionales para que tu empresa estuviera solamente llena de trabajadores nacionales? Como pienso yo, esto es una opinión totalmente particular, es como la dictadura franquista y de Primo de Rivera fueron generando un bagaje cultural, un bagaje ideológico hacia la extranjería que no casa con los principios básicos del capitalismo, ¿no? Que es la oferta y la demanda. El trabajo hay que hacerse y quien lo haga recibe el sueldo, ¿no? Otra cosa es que tú lo quieras hacer o no. Y eso en el Estado español se mama todavía mucho de una especie de neoconservadurismo con respecto a eso, ¿no? No quiero inmigrantes ilegales, pero soy el primero que los contrata después porque me ahorro un dinero, ¿no? sí, es la doble moral de los empresarios, básicamente. Bueno, yo a modo de conclusión particular final y también hilando un poco lo que hemos tocado todos, está claro que la situación actual obedece a determinados patrones, se ha alimentado cierta opinión pública con unos fines políticos determinados, hay un negocio mucho más allá del elemento conspiranoico siempre es que es las mafias, ¿no? No hay peor mafia que aquella que tiene CIF y paga sus impuestos religiosamente y tiene el beneplácito del Estado, ¿no? Esa es la mayor mafia que podríamos llamar con respecto a esto, porque lo que hablábamos antes, las empresas de seguridad, todo lo vinculado al mundo militar, toda la ganancia que se produce, pues bueno, pues a lo mejor empezará la venta de nuevos radares para detectar embarcaciones que ya tienen, pero bueno, utilizamos la coyuntura pues para sacar una facturita por aquí, un albarán por allá. Con respecto a saber tratar bien a nivel ideológico y a nivel político, estoy de acuerdo con ustedes dos, tenemos que estar en los sitios. Una de las cosas que la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, es que el mundo se podría decir
que cambió el delegar constantemente a la sociedad occidental consumista capitalista, el delegar nuestras responsabilidades políticas y nuestro papel en la sociedad, pues eso ya cambió. No solamente tenemos que movilizarnos contra un tema en concreto, que es lo que hablábamos antes de los neodefensores del vagabundo canario, que salen de la penumbra en la que llevan toda la vida diciendo, no, yo lucho por los de aquí. No has luchado por los de aquí en tu vida. Lo que pasa es que eres un racista de mierda y ahora que la tele te lo está diciendo, sale la vena de, no, los de aquí pasan hambre también, ¿no? Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en las asociaciones de vecinos, tenemos que estar cara a cara con esas personas, preguntarles cómo ha sido tu trayecto, a ti te cobraron por subirte ahí, cuéntanos cuál era tu situación en tu punto de origen que te obligó a acabar así, qué trato has recibido por parte de las fuerzas policiales, porque no siempre las cámaras graban. Recordemos lo que pasó en la playa del continente hermano, creo que es en frontera de Ceuta, si no me equivoco, Ceuta o Melilla, con Marruecos, donde la Guardia Civil asesinó vilmente a pelotazos en la cabeza pues a numerosas personas que a nado e intentaban pues buscar a nado, imagínate, buscaban pues una situación mejor que la muerte, que es lo que les esperaba, y al final encontraron. La juventud canaria, que es donde creemos que actuamos e influimos de mayor intensidad, porque al fin y al cabo somos un movimiento juvenil. Gracias a Dios, la pluriculturalidad, más que la multiculturalidad de las redes sociales y de Internet, pues ha hecho de que no tengan ese bagaje cultural antiguo que a lo mejor sus padres y abuelos sí tienen, pero sí arrastran el de Occidente, que es la desmovilización y el individualismo como arma de lucha social, ¿no? Yo, mis followers, mis likes y mis vídeos y mis comentarios son mi mejor arma, ¿no? Y no otra, ¿no? Cierto es que las redes sociales, cierto es que todo este mundo tiene influencia, nosotros somos una prueba de ello. En un año, pues, cuando hagamos ahora el aniversario, publicaremos pues todo lo que hemos venido haciendo en un año y cómo hemos cosechado diferentes victorias a nivel de redes sociales, pero sí es cierto que las personas vivimos en la calle, vivimos en el mundo real, no en el mundo inteligible. Tenemos que salir de la caverna digital en la que estamos metidos, que tiene una finalidad, que tiene un uso, pero volver a estar en los barrios, volver a estar en la calle, explicar a la gente que aquí nadie viene a comerse a nadie, que esto es parte de un problema coyuntural mucho mayor, que poco tienen que ver con móviles de guerra, agentes secretos y naves nodrizas que crean el plan este de nazi, ¿no? De la utilización de la población pues, como arma, al fin y al cabo. Compañero Alejandro, ¿querías hacer un apunte? Un apunte muy, muy breve. Historia. Las conquistas sociales, laborales, raciales, ¿dónde se lograron? ¿En el salón de una casa o en la calle? Exacto, la movilización popular siempre son los antecedentes de la conquista de derechos y la conquista de libertades. Bueno, pues yo creo que en estas 2 horitas de mesa redonda siempre nos pasa lo mismo, intentamos ser escuetos, pero el debate es tan ilusionante y es tan fértil que uno no sabe cuándo parar realmente y tiene que pensar también uno pues, en el formato, ¿no? Agradecer al compañero secretario insular de Tamarán, de Ajul Juventud de las Canarias, Alejandro Ferrer, agradecer a compañero y amigo desde hace años, Cristian Sima, por su participación, por su profesionalidad, por su bagaje como sociólogo y su actitud crítica. Todo quien lo conoce sabe que es una persona que no para, son unas gafas que se puso desde que nació y no se las puede quitar. Esa mirada crítica, siempre buscando los argumentos reales de lo que está pasando y no la propaganda. Desde aquí, como coordinador nacional de AJUL Juventud de las Canarias, agradecerle a ambos su participación, agradecer a las personas que le den difusión a esto. Y bueno, esperemos que sea el inicio de una gran rueda, de una gran serie de debates. Espero que cada vez sean pues, más poblados y más enriquecedores. Y bueno, pues nos vemos en la calle, como dice el dicho. Muchísimas gracias. Si quieren emitir algún tipo de agradecimiento, saludo o mensaje final,
Bueno, yo bueno. quería agradecerle su invitación. La verdad es que creo que fue un debate o un intercambio de opiniones, porque la gran mayoría de cosas yo creo que estábamos de acuerdo. Fue más bien una exposición de un tema desde 3 puntos de vista muy comunes, ¿no? Muy cercanos. Agradecerles como organización por haberme invitado y bueno, que el debate fue largo, estuvo bastante bien, aunque se me quedaron algunas cosillas en el tintero, porque este tema la verdad es que da para 3 y 4 horas si quieres, y para más, pero además a mí es un tema que me gusta la sociología y las migraciones, es un tema que siempre me ha parecido llamativo. Y muchas gracias por invitarme, la verdad es que me pareció que estuvo bastante bien. Un placer. Señor coordinador, ¿quiere algún... Quiero agradecer ¿quiere añadir? enormemente la participación de Cristian por darnos la oportunidad de poder hacer esta mesa triangular, que somos 3, y exponer los datos reales y la realidad de la inmigración, y por supuestísimo al coordinador nacional por facilitar que de esta JUL podamos hacer este tipo de cosas. Bueno, pues con esto damos por concluida esta mesa. A todas las personas que nos vean, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube con nuestro canal Radio Canarias Alzada, estamos en Instagram, tenemos nuestras áreas específicas de lucha ecologista Acción Tajinaste, de nuestra lucha internacional, Solidaridad Internacional Canaria, tenemos también nuestra recién presentada área de enriquecimiento y divulgación cultural Brollando Brega, nuestra área de comunicación Radio Canarias Alzada, y muy pronto vamos a también a darles una sorpresa, sobre todo a todos los compañeros. No puedo adelantar mucho, pero sí vamos a estar presentes en unas luchas muy acertadas días hemos visto por parte de la juventud canaria. Un abrazo a todo el mundo, a Julf Felagüen y Midagüen, nos vemos en la calle. ¡Viva Canarias Libres! Señores, viva Canarias Libres.